We watch the satellites explode. It must be bad news overload. Then we salute eternity and pay our final bill. This is the end of the world. This
wrinkles and change just to call you mine. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, that smile's gonna be the end of me. That smile's gonna be the end of me. I wanna say something, but you are all that I see. You got dynamite, that smile's gonna be the end of me. I bet you taste like chocolate. Can I have it for free? I'm an explosion, and that smile's gonna be the end of me. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. Let's take each other out. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. You cannot lie over a Mai Tai. Let's take each other out. 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 Bet you taste like chocolate. Bet you taste like chocolate. Se acabó la música. Que si no, luego no lo puedo poner bien en YouTube. Joder, qué de gente, de verdad, qué nervios. ¿Se me escucha? Muy buenas tardes, Latinoamérica, y buenas noches, España. ¿Cómo estáis? Yo estoy en la mierda, tengo un virus y no me encuentro bien. Estaba a punto de cancelar esto, pero no se podía hacer eso. No se podía cancelar porque hoy viene una invitada exclusiva que nunca, jamás ha dado ninguna otra entrevista nada más que a nosotros y a revistas literarias serias. Y digo, si no la entrevisto hoy, si no hablamos hoy con ella, lo mismo hasta el año 2025, después de que le den el premio Nobel, no concederá más entrevistas y quizá después tampoco, porque el premio Nobel es un premio muy importante dentro de los libros y suele hacer que la gente luego tenga una agenda muy ocupada. Elton John te invita a sus fiestas, es una cosa tremenda. Os aviso, bueno, por cierto, hola Hydra, hola Omivire, hola Onaspel, hola Maido, si está por aquí, hola Val. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Marina, hola vida dos veces. Os aviso que en este streaming no vamos a hablar del Chocas, no vamos a hablar de lo que ha pasado con Willy Rex y, bueno, no lo sé, lo mismo acabamos hablando de eso, nunca se sabe. Pero en principio, no sé, realmente ya está todo dicho de ese drama. Y, bueno, preferimos no... La invitada y yo preferimos no pronunciarnos al respecto. Hola, Ed Bastille, ¿qué tal? Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Victoria Borràs. No sonará de Wattpad, ¿vale? Es una invitada que en principio no está relacionada con Wattpad, pero tiene un perfil súper interesante y he invitado a mis amigas escritoras a que vean hoy este streaming. Y bueno, cuando lo suba a YouTube también lo repetiremos porque yo creo que va a ser súper útil. Ella fundó su propia editorial cuando tenía solamente 8 años. Bueno, no sé si eran 8 años, pero es muy joven, o sea que probablemente estaría por ahí. Y es una editorial feminista llamada Amor de Madre. La conoceréis porque sus libros suelen estar recomendados en la lista de libros de mejores libros del año y cosas así. El año pasado publicaron, entre otros, Carcoma, que es un libro que me ha flipado, precioso. Súper corto además, que es lo que a mí más me importa de un libro, que me quepa en el bolso. Y bueno, aparte de montar su propia editorial feminista, tener éxito con ello, tiene una editorial de autopublicación y creo que es el tema que me apetece más del que hablemos hoy. ¿Qué tal? Momento histórico, dice. Porque, bueno, en general todos pensamos que la carrera de un escritor básicamente es empezar a escribir, que luego llegue un editor mágico a tu puerta, te llame y te diga, te queremos publicar, y tú, ay, no sé si estoy preparada, sí, toma, y de repente ya eres bestseller, ¿no? Es todo como, en las películas no suele ser así. Y bueno, hay más opciones, aparte de que llegue un editor, que realmente es una opción que no suele pasar, que llame a tu puerta y te diga, te vamos a publicar, pero hay más opciones aparte de
de esa y una de ellas es la autopublicación, que es algo que a la gente le suele asustar un poco, en plan, yo no sé hacer esto, yo no sé nada de, no sé maquetar, no sé corregir mi texto, obviamente nadie sabe corregir su propio texto, no sé hacer una portada, no sé cómo funciona cómo funciona subir las cosas a Amazon, o cómo se lleva una imprenta, o cómo ¿sabes? O sea, muchos de nosotros ni siquiera podemos llamar al Telepizza a la hora de encargar algo, como para llamar a una imprenta. Me pone me pone un libro. ¿Qué libro? ¡Ah! Y le cuelgas. Sí, yo cuando he pensado en la autopublicación, creo que el paso de llamar a la imprenta para que imprima mi libro, creo que es el que más pánico me da. ¿Esto qué ha pasado? No os preocupéis, volvemos. ¡Ja! Sí soy, dice Vale. Leak. Vais a... Ahora es cuando encontráis mis cuentas falsas de Twitter que utilizo para criticar, para insultar a la gente que se mete con Frozen. Estoy ahí, no, pues Frozen es... La gente, pues a mí Frozen 2 no me gustó. Pues tu madre es estúpida, ¿sabes? Esa es mi cuenta. Cuidado que se ven las cuentas. Sí, pues nada. No sé si nos estás viendo, Victoria, pero si puedes entrar, entra, haz acto de presencia, te queremos ver. Atrapada. No os habrá visto el chat que tengo con ella. Y poco más. ¿Cómo estáis? ¿Tenéis preguntas? ¿Tenéis dudas? ¿Qué le preguntaríais a una editora? Por cierto, está aquí. Espera, que voy a poner la imagen de las dos porque no quiero cederle protagonismo a nadie. Hola, Victoria, ¿qué tal? Hola, oye, perdón, es que se me ha apagado la pantalla del ordenador y cuando la he reactivado creo que he hecho algo porque estaba viendo el directo y ya ha pasado algo, perdón. Sí, No se quería ha hacer visto mi cuenta cuentas falsa falsas. de Twitter, pero nada más, nada, no. Bueno, perdóname. Quería avisaros que como Victoria es una editora seria, vamos a hacer una entrevista seria. Entonces, por favor, en el chat, todo serio. Así. ¿Cómo se hace la literatura seria? ¿Cuál es la pose? Así. Así también mucho. ¿Y las Dedo dos? pulgar en la sien, el resto en la Así. frente y para abajo la cara. Ujú. Las Como dos más poder de seriedad literaria. Pero es como de la primera comunión, ¿no? Sí, exacto, y que te molesta el sol un poco también. Me deslumbra el mainstream O que lo estás literario. pasando mal, que eres como el meme de March, en plan. Ay, no. Literatura juvenil no queremos. Ah. El mensaje de Twitch. ¿Qué mensaje de Twitch? ¿Qué mensaje ha salido en Twitch? Ah, mira, aquí han encontrado un emote que es como así. Que yo creo que Ese es es. perfecto para esta charla. ¿Cómo Bueno, puedo ver yo el chat? Entrando, claro, en el directo. puedes entrar y lo que puedes hacer es mutearlo porque si no nos vamos a oír repetidas. Sí, O creo sí, que tú no sí. te Pues, oyes. ¿Por qué no conocía yo este canal? Hola, Hydra18, es genial. No es genial, lo que pasa es que Victoria es genial y Victoria es muy seria, además. es verdad. Perdonad si de pronto pierdo el papel, es que no sé, a veces me pasa, pero soy persona seria el Es... 80% del tiempo. Ujú. Lo juro. El otro 80% es del otro 80%. Hashtag matemáticas. De Está los dos durmiendo. 80% de mi personalidad. Se nota que somos de letras. Oye, pero una pregunta, como editora, perdona que salte a esto. No es una pregunta muy introductoria, pero como editora, ¿cómo se cuentan las páginas a la hora de publicar un libro? En página holandesa. ¿Qué es, qué es eso? Es una cosa que se llama página holandesa y que tiene una serie de palabras, la página holandesa. ¿Cuántas palabras? Ah, dependerá del formato del libro, ¿no? No, la página holandesa siempre es igual y siempre tiene una serie de palabras. Ahora mismo me pillas si te tengo que decir cuántas. Lo tengo que Pero, poner en los contratos. o sea, que si alguien te dice, oye, tengo una novela de 200.000 palabras, ¿cuántas páginas En saldrán? página, en la calculadora a página holandesa, pues te saldrían no sé. No me pregunte eso. Tengo que hacer cuentas. El Bueno, 80% de mi personalidad matemática no. No. que es verdad que aquí sale como el modo streamer. Espera, lo voy a quitar. Ahora voy a quitar esto aquí.
No sé lo que significa, es una cosa de Discord. Ya está quitada. Una serie matemática en el chat se ha sentido ofendida con seriedad. Vale, sí. Perdón, ya no volveremos a hacer 80% más 80%. Haremos mejor Hoy la se próxima aprende. vez. Vale. Te iba a preguntar porque, para dejar un poco claro, ¿tú cuántas editoriales tienes? 2. Yo tengo 2. Tengo Amor de Madre, que es edición tradicional. Tiene una línea editorial muy específica que ya has adelantado en la presentación de esta ¿Una conversación. línea seria? Luego tengo una línea poco seria de lesbianismo y feminismo. Y luego está El Ojo de Poe, que es autoedición. Son cosas diferentes. No sé si quieres que expliquemos la diferencia. Hombre, estaría bien saber cuál es la diferencia entre edición tradicional y autoedición. Pues mira, la edición tradicional te voy a decir así como súper fácil y súper tontería. En la edición tradicional yo me intereso por una autora, por ejemplo, y le digo, oye, quiero explotar tu producto, cédeme los derechos y yo te los pago. Y entonces a cambio, pues ganamos dinero las dos, tú con los derechos de autora y yo pues con el resto de cosas, ¿no? Y la autoedición, digamos que sería al revés. Sería la autora la que quiere, digamos, publicar el libro, acude a ti, entonces ella hace la inversión y ella se queda con el beneficio del libro. Digamos que se invierten un poco los roles. En la edición tradicional, de alguna forma, quien hace el plan comercial, quien hace la promoción, el plan promocional, quien hace el diseño, que todo tiene que encajar dentro de la línea editorial, pues sería la editora. Y en el caso de la autoedición, digamos que tú eres quien diseña pues cómo quieres que tu libro sea, qué aspecto quieres que tenga, cómo quieres organizar el plan promocional, que en muchos casos, por ejemplo, en el juego de Poe, también ayudamos en esa parte, porque es cierto que a veces pues no tenemos ni idea de qué hago para promocionar mi libro, ¿no? Pero digamos que la que manda, entre comillas, bueno, entre comillas no, la que manda sobre su libro y la que gana los beneficios después de venderlo es la autora. No sé si lo he explicado bien en realidad. Yo me he enterado muy bien, pero yo lo había Vale. mirado antes en Wikipedia. No, está muy bien explicado. Pero creo que la chicha de la cuestión, creo que la principal diferencia, la diferencia más interesante desde el punto de vista de autora, es el porcentaje de ganancias que hay con la autopublicación respecto al porcentaje con la edición tradicional. Más o menos en qué rango se mueven cada uno. Pues mira, a ver, en el mundo de la autoedición también tengo que advertir que hay muchas cosas. Porque hay, por ejemplo, coedición en la que la editorial pone una parte, la autora pone otra parte, pero todos los beneficios se los lleva la editorial. Eso, por ejemplo, nosotras no lo hacemos. En la edición tradicional en España, los derechos están estipulados en torno a un 8 y un 10% de derechos de autora. Es decir, que si tu libro vale 10 euros, pues 1,80 te lo quedas tú y el resto pues son para pagar la distribuidora, para pagar la imprenta, para pagar, pues si quiere cobrar la editora, pues también se puede intentar, no siempre es fácil, como que se cubren esa parte de los gastos, ¿no? Mientras que, por ejemplo, ya te digo, en el mundo de la autoedición sí que hay como muchos modelos. Te puedo hablar del Ojo de Poe, que los beneficios del libro son enteros para la autora. Digamos que nosotras un poco lo que hacemos es facilitar que ese libro pues llegue a puerto bien a través de una corrección ortotipográfica si dice, oye, pues la verdad que no estoy segura de que de pronto no tenga ninguna falta de ortografía en mi libro. Que también te digo, a veces es imposible que no haya ni una sola falta de ortografía en el libro, pero bueno, hay que aprender a vivir con ello, la errata es bella, hay que amarla y es lo que nos diferencia a los robots. Pero, pero eso, en el Ojo de Poe hacemos que, digamos, nuestro conocimiento del sector editorial y nuestro conocimiento maquetando y promocionando y corrigiendo lo ponemos a tu servicio, pero luego el libro es tuyo, tú eres dueña y señora, no cedes los derechos del libro, son 100% tuyos y todo lo que ganes vendiendo es para ti. Blin, Y blin. de hecho, te voy a decir un secreto. Nosotros, por ejemplo, en el Ojo de Poe hemos publicado gente que venía de editoriales grandes y que después de a lo mejor un recorrido bastante extenso ya te digo, pues, en Planeta en este caso, decidieron autoeditar porque de pronto vieron que, jolín, pues que ya tenían una base a lo mejor de seguidores, de lectoras, pues que ya podían, digamos, ellas promocionar, sabían cómo promocionar el producto
y decidieron pues que la forma que querían de también ella, digamos, tener soberanía total sobre el desarrollo del libro era a través de la autoedición y quedarse con el beneficio total de las ventas. ¿Y O sea ese que si queréis beneficio ser ricas, autoeditad. en qué porcentajes? O sea, más o ¿En qué menos. porcentaje? ¿En qué Sí, porcentajes? de ¿De qué? beneficio habría en ¿100%? autopublicación. O sea, El 100%, 100%. pero quitando, claro, distribución, el valor del ejemplar. Vamos a ver, digamos que, mira, te digo un poco nosotros cómo lo solemos hacer. Nosotros hacemos un presupuesto basándonos, pues, mira, un presupuesto como completo, ¿no? Tú tienes tu manuscrito, no tienes muy claro si, pues, si está estilísticamente súper perfecto, si está, pues, por ejemplo, pues yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, en un cuento de unos niños que escribieron un cuento y lo dibujaron y su madre dijo, venga, pues esto lo quiero yo publicar, pero quiero que sea un cuentaco que no tenga faltas de ortografía para que mis niños luego pues no digan esto iba con V y lo he puesto con B. Entonces hacemos pues un presupuesto para la corrección, hacemos un presupuesto para el diseño del libro, para que el libro pues si tiene ilustraciones, que esas ilustraciones sean chulas, que pues si hay que tratarla y redibujarla un poco encima y darle colorinchis con el Procreate, pues se hace. Digamos que nos encargamos de que el libro sea perfecto a nivel ortotipográfico y estilístico, perfecto a nivel de diseño, y luego tú dices, vale, pues, y impreso, o sea, que el libro exista, per se, ¿no? Y Sí, eso cuesta, pues, por un lado, el trabajo de la editorial, que tiene un presupuesto concreto, y luego el trabajo de la imprenta, que depende un poco de la cantidad de ejemplares que tú quieras sacar. Y con eso, pues, a lo mejor, imagínate, la unidad de libro te sale a 2 euros. Pues tú lo vendes a 10. Y toda esa diferencia es para ti. 8 euros. Digamos que, claro, el objetivo es que tú recuperes la inversión, no que te quede, pues si te ha costado 2 euros el libro, no lo vendas a 1, porque entonces te queda regulinchi, ¿no? Que lo vendas y recuperes la inversión. Y luego, si quieres ir contratando otros servicios, pues la unidad de libro te saldrá más cara. Si de pronto quieres pues que establezcamos un plan promocional y que lo llevemos a librería, que esté en distribuidora, que esté en Amazon, como que, por ejemplo, la distribuidora se queda muchas veces el 50%, que lo Sí, divide con las librerías. Mm, o yo qué sé, Amazon pues también se queda un porcentaje. Este tipo de cosas van restando a lo que tú te quedas del libro, claro. Yo pero lo que tengo vamos, si entendido, el porcentaje es no. sí, lo que tengo entendido es que una vez, o sea, en Amazon, por ejemplo, autopublicación, creo que según, si reúnes ciertas condiciones, te puedes quedar tú con puede ser un 70% del valor del libro, creo que sin IVA, Porque lo que se hace es como también, ¿te refieres en digital o en impresión bajo demanda? bajo demanda. Hmm. No, no te sé decir porque supongo que cada caso será diferente. Nosotros sí que uno de los servicios que ofrecemos es el que puedas subir el libro a Amazon y se pueda hacer la venta así, pero es cierto que luego el seguimiento no lo hacemos porque ya escapa a nuestro, claro, a Sí. nuestro control. Al final yo te ayudo a subir tu libro a Amazon, pero luego a partir de ahí esa cosa funciona por su cuenta, por así O sea decirlo. que a lo mejor llega una autora X, llamémosle Avo, y te dice, toma, te pasa un punto doc X, no es que sea Exacto. porno, sino que ahora es doc X, y te dice, me lo autopublicas, y entonces vosotros lo hacéis todo y se lo dejáis ya subido a Amazon para que simplemente ella ya monitorice el dinero que le va entrando, ¿no? Exacto, o si por ejemplo lo quiere en EPUB y quiere que se pueda comprar para Kindle o para iBook o para otras plataformas, pues Sí. también lo hacemos. Y que, además no solamente tenéis la opción de Amazon, sino también trabajáis con imprentas. Sí, por supuesto. O sea, de hecho, nosotras digamos, lo que más solemos hacer es que el libro exista, o sea, digamos, crear un libro. Sí, Imprimirlo, pues que diseñar una cubierta impresionante, en fin, que el libro sea una realidad física, ¿no? Pero es cierto que muchas veces, pues después de esa parte de, oye, pues qué guay, ya tengo mi libro, me gustaría que estuviera también en formato digital. Pues eso también lo facilitamos. Casi siempre es más, primero el libro en físico y luego subirlo a plataformas digitales que al revés, aunque en algún caso también ha habido, ¿no? Pero casi siempre lo que hacemos es eso, pues, ¿cómo te imaginas tu libro? Vale, pues intentemos que sea realidad. sí, ¿no? Con solapas, no como en Amazon, no con impresión bajo demanda. Y con Es un buen gramaje y con un ahuesado. con una buena hoja que puedas ahí Una hojita acariciar. bien linda. Exacto. Dice por aquí,
Leo, la desventaja es que para la autoedición primero tienes que vender tus órganos y consagrar tu alma a saber qué Dios es para que salga bien. ¿De eso te refieres Pero la tradicional también, ¿eh? ¿Sí? Siento tener que romperte este mito. De hecho, en la tradicional más gente tiene que vender su órgano, porque claro, hay mucho miedo en torno a que fracase un libro, ¿no? Pero todo, o sea, al final los libros, que sea autoeditado o que sea edición tradicional, no es garantía de que vaya a funcionar o no. De hecho, te diré, porque esto sí que es un dato que te lo puedo dar, porque vivo en el quicio entre la edición tradicional y la autoedición, que los libros de autoedición se venden una brutalidad. ¿Por qué? Porque la persona que está detrás está muchísimo más implicada. Porque es cierto que en el universo de la edición tradicional, aquí no estoy hablando de amor de madre, porque es cierto que nosotras también como que, jolín, como que parte de las autoras que trabajamos con ellas como que están súper implicadas y saben pues, que esto no es llegar a la fama y tal. Pero en proyectos editoriales en los que sí he trabajado antes sí que nos hemos encontrado con he acabado el libro, voy a celebrarlo dando la vuelta al mundo y me desentiendo. Y de pronto tenemos 2000 ejemplares que no se han vendido nunca, ¿no? Porque esa persona se ha desentendido, ¿no? Mientras que la Sí. autoedición es como, hostia, he pagado, quiero recuperar la inversión porque me he dejado una inversión, esto hay que moverlo. Y de pronto te encuentras llenazos máximos en presentaciones, gente que dice, es que yo conozco, recuerdo un poemario que publicamos y el autor era como, yo es que tampoco conozco a tanta gente, tal. Pues se empezó a mover y va como por la 8ª edición del poemario, porque yo qué sé, porque funciona, porque al final la implicación con tu proyecto es lo que hace que funcione, ¿no? Y nadie vende mejor tu libro que tú, ¿no? La persona que está detrás. Entonces, eso se nota mucho. Yo lo veo muchísimo. Gente que espera que le llegue la fama con la edición tradicional y gente que sabe que no funciona así y que hay que implicarse. Sí, ¿no? Sobre todo no recuperar la inversión. La inversión puede, supongo que puede variar mucho, ¿no? Según los servicios que contrates. Sí, y las características también del libro, porque no es lo mismo publicar, por ejemplo, un libro a todo color que un libro que sea todo texto, o no es lo mismo publicar, pues mira, estoy pensando un libro que hicimos que era un ensayo en el que había pues muchos esquemas, muchas tablas, porque era un ensayo, bueno, era como un tema de autoayuda, pero de pronto como que había muchas partes de como esquematización y tal, que la maqueta era un poco compleja. No es lo mismo ese tipo de texto que los textos que son texto corrido y andando, ¿no? Entonces ese Sí. tipo de cosas se suelen tener en cuenta. Luego, pues si es tapa dura, si es tapa blanda, si quieres pijaditas, ¿no? De pronto, pues que la primera página sea papel de seda o que tenga unas guardas mágicas o que de pronto sea papel de piedra para que se pueda mojar y mi bebé pueda bañarse con su libro si quiere. En fin, como que ya uno se puede volver pues todo lo loco que quiera, ¿no? Y pues vamos presupuestando y hasta que la cosa se amoldea a lo que quieres gastarte y a lo que quieres que sea al final tu libro, claro. ¿Y cualquier persona puede autopublicar? ¿Se puede autopublicar cualquier texto o hay una serie de requisitos? ¿Pedís alguna serie de requisitos para aceptar un proyecto? Pues mira, nosotras siempre lo que hacemos es un análisis, digamos, preliminar del texto. Y luego lo que hacemos es sugerir. O sea, al final yo no creo mucho en esta cosa como casi clasista de, no, perdona, este libro no se publica ni en otra edición. No, perdona, es como si tú quieres tu libro y tienes todo el derecho del mundo a publicarlo. Lo que sí puedes es, pues, bueno, tener en cuenta una serie de consideraciones porque también es cierto que, esto es una frase que decía Horacio, palabra que huela libre no sabe volver y a lo mejor te arrepientes de haber publicado algo sin haberlo, por ejemplo, corregido, no lo sé. Sí. Entonces, nosotras sí que hacemos un estudio del texto y decimos, vale, pues igual yo te sugiero, te aconsejaría que le echase una corrección de este nivel, que se lo pase pues, yo qué sé, si tienes conocidos que hagan corrección perfecto, nosotras también lo ofrecemos, pero que tampoco es para venderte la moto, ¿no? Al final, Sí. también sabemos que publicar un libro es una cosa que a nivel económico, pues es una inversioncilla, ¿no? Entonces, en fin, y básicamente eso, decimos, vale, pues yo, en mi opinión profesional es que este libro necesita una corrección ortotipográfica porque tiene falta, porque los guiones no están bien puestos, o porque, yo qué sé, la construcción de diálogo está mal, si de pronto dice, oye, me gustaría un análisis, yo qué sé, de un informe editorial, ¿qué opinas de este libro, no? Pues lo podemos hacer sin problema. Y luego ya tú decides, porque al final tú eres la dueña del libro, ¿no? Y yo no voy a venir aquí a decirte, perdona, pero esto no merece ser publicado. Al revés. Como
basta ya. Si al final en la edición tradicional nos encontramos cada cosa que es de llevarse la mano a la cabeza, es como dejemos de ser tan puristas, dejemos de creernos aquí la gente increíble que edita en edición tradicional y que la autoedición sea mucho peor porque, lo siento, pero no. Es una Sí. realidad totalmente, ¿no? Y hay que bajarse de esa burra ya. O sea, y entonces vosotros sois flexibles, hacéis como, ofrecéis ese análisis previo y luego sois flexibles, por ejemplo, si yo tengo una amiga que hace editing o que hace corrección ortogramatical y tengo otra amiga maquetadora, vosotros me ayudaríais a pues, pulir, bueno, no, coger ese texto ya pulido después de que pase las correcciones y a lo mejor pues darle el formato, ¿no? para que sea un libro impreso. A lo mejor yo os doy un libro totalmente preparado o que yo ya considero totalmente preparado y vosotros os encargaríais de toda la gestión con la imprenta. La imprenta, las gestiones legales, es decir, pues darlos de alta en los depósitos legales, asignarle un ISBN para que se pueda vender, este tipo de cosas. Y sí, o sea, al final si tú dices, mira, tengo este texto, ¿cómo lo ves? Yo te digo, oye, pues mira, tiene faltillas de ortografía, échale un vistazo. Pues si de pronto de aquí a una semana o a un mes lo has estado corrigiendo, maravilloso. Quiere decir que no está obligado a que lo corrijamos nosotras. Y con respecto a la maquetación, pues es cierto que en ese sentido sí que suele haber problemas porque, bueno, problemas. Como que muchas veces es un trabajo que hay que rehacer en muchas ocasiones, porque hay que amoldarlo a las características que tiene que tener el libro para que se pueda imprimir. Y son características que cambian con cada imprenta. Por ejemplo, Vale. los sangrados de cada... Bueno, los sangrados que es como esto, por donde se corta el papel, ¿no? Que tiene que ser así como muy dramático. Que es que sí, Pues, para el que no lo sepa suena muy chungo el sangrado del libro, el sangrado de la es hoja. que no está sangrando bien este libro, ¿vale? Pues hay que hacer que sangre bien el libro y cada imprenta necesita que sangre de una forma diferente. Es gente como así un poco curiosa para eso. Entonces, bueno, como que eso casi siempre acabamos rehaciendo. Nos han llegado libros de, mira, te paso el InDesign, no sé cuánto, y al final pues, siempre hay que hacer algún cambio. Pero sí, o sea, al final ya te digo, tú eres dueña de lo que quieres que se publique y nosotras moldamos y digamos, ofrecemos todo lo que podemos para que se parezca lo máximo posible a lo que tú te imaginabas que fuera tu libro. ¿Y tú crees que con edición, con una buena autoedición, con asesoramiento en los puntos donde el autor lo necesite, se puede lograr publicar un libro de calidad, o sea, de calidad que... ¿Cómo ponerle nombre? De calidad que te pongan en las listas del país. Que el país diga, qué bueno este libro. Sí, El sin duda. O sea, país yo creo como que sí. estándar de calidad. En el Babelia. También diré que, sorpresa, salir en el Babelia muchas veces no tiene tanto que ver con la calidad del libro como con tus contactos. O sea, si de pronto eres best friend de la que redacta el Babelia y le dices, ya, hazme el favor, pues es probable que salgas. Quiere decir que muchas veces salir o no salir en los medios de comunicación ni tiene un impacto muy importante a nivel de venta, o sea, el hecho de que te saquen en X medios, ni tampoco va de la mano de la calidad máxima del libro. Ya te digo que muchas veces el que ya pues te estás moviendo en determinados sitios, tú sabes que lo que estás publicando le interesa pues a estos periodistas porque se mueven en esa onda, tal, y al final es un poco, oye, pues creo que te puede interesar y si te interesa hacer una pieza, pero realmente no depende tanto de... Y por supuesto en el tema de la autoedición pues funciona igual. Es que ya te digo que una vez el libro es un hecho, la diferencia a nivel de el éxito que va a tener, la respuesta que va a tener, no es, quiero decir, no es especialmente distinta. Ya te digo, es más la implicación que tú tengas detrás que el hecho de que sea editado de forma tradicional o autoeditado. Hay un miedo entre las autoras que se plantean autopublicar y es que parece ser que da la impresión de que autopublicas porque no te queda otra opción, autopublicas porque no te quieren una editorial y autopublicas porque si no nadie te publicaría y piensas que los demás van a pensar eso, que te van a hacer de menos por ser autopublicada y que de hecho creemos, bueno, que existe ese prejuicio. ¿Tú lo has notado en tus clientes que alguno te haya llegado con ese miedo? A mí es que me han llegado, ya te digo que me han llegado muchos perfiles, pero no te miento, hay mucho clasismo en el sector literario, muchísimo, impresionante. Incluso en el mundo de la edición tradicional, gente de muchísimo éxito ya es como, publica juvenil o publica fantasía.
En fin, Ubicas tú lo Wattpad. sabes, ¿no? Entonces, Sí. claro, entonces como al final el nivel de clasismo que hay en el sector literario es absoluto, ridículo y yo lo odio, ¿no? Y porque me recuerda mucho más a lo académico, así como, tú no. Sí. Entonces ya te digo que eso lo vas a encontrar incluso dentro de la edición tradicional. Hay géneros de primera y géneros de segunda. Por ejemplo, Carcoma, que lo comentaba antes, es género de segunda para mucha gente, ¿no? El hecho de que sea de terror. Ya. En fin, como que hay, como ya te digo, muchos niveles y muy esto está bien, esto está mal. Y además, si empezamos a analizarlo, hay mucho de donde tirar en ese sentido. Y por supuesto, hay una creencia extendida de que el que autoedita es porque no le queda otra. Y ya te digo, ya te adelanto que no es cierto, ¿no? En el sentido de que los perfiles que nosotras hemos publicado son de gente que a lo mejor ha publicado 12 libros en Planeta y ha habido un día que ha dicho, mira, paso de seguir, yo qué sé, regalándole mi dinero a Planeta, porque me estoy Sí. dando cuenta de los números que están generando con mis ventas y los números que me llegan a mí y no me hace gracia, ¿no? O yo qué sé, como, o pues quiero publicar algo que me da, que no quiero tener que venderlo a una editorial, que quiero que sea así, que es un proyecto muy personal, que no Sí. quiero que de pronto cambie y que pues quiero mandar yo en esto, ¿no? Y quiero gestionarlo yo. Entonces al final yo creo que es un poco esa diferencia, ¿no? Pero sé que existe esa cosa de que la autoedición, pues yo qué sé, pues ya te digo que hay de todo, tanto en la autoedición como en la edición tradicional, porque todos hemos Sí. visto que en la edición tradicional pues a veces se encuentra unas cosas uno que se queda loca. A ver, ¿qué tiene? Ay, mira, está por aquí Utópica, que es editora también, autora de Wattpad. Dice, detesto maquetar libros, me pone de pésimo humor. Pero hay gente que sabe maquetar, pero no. Y hay otro hecho bastante curioso y es que yo a todas las correctoras que conozco bastantes, ninguna se corrige sus propios libros. No sé si... Es que no hay que hacer eso. Es mejor que te lo corrija otra persona siempre. O sea, al final tú, incluso, te diré, mm, aunque te lo corrija otra persona, esto lo hablo yo mucho con una amiga editora, Marta, bueno, de la editorial Contraescritura, que a veces pues de pronto sabes que has sacado un libro con el que llevas currando años, que lo has corregido 14 millones de veces y que el día que llega la distribuidora dices, ay, a ver, y en la portada hay una errata. En la O, ¿sabes? Y es portada. como, en la portada o en la primera línea o en la contra o has escrito el nombre. Esto, por ejemplo, en Planeta, me no sé por qué justo me pasó a mí con Cuadernos de Medusa que me equivoqué y hubo una errata y monté el pollo, entré en pánico máximo y se lo dije a una de las autoras y me dijo, y que es, o sea, que está publicada en una editorial así más grande y me dijo, no te preocupes que incluso aquí, en esta editorial, mi nombre se ha escrito mal, o sea, que no te rayes. Sí. Pero, o sea, que aceptar la errata como parte de la belleza y la historia de tu libro, ¿no? Pero, pero sí, tienes que dejar que te lo corrija otra persona, tienes que confiar en que, porque tú hay un momento que no lo ves, o sea, porque has trabajado tanto que es que ni siquiera tu cerebro como que le da autocompletar, yo creo, ¿eh? Y es como que tú lees y tu cerebro ni siquiera lee lo que hay porque se lo sabe. Entonces, las posibilidades de que se te pasen por alto erratas son mucho mayores que quien entra al texto por primera vez. Y aún así, después de trabajarlo mucho, es probable que se cuele una errata. Entonces, tampoco hay que obsesionarse demasiado con eso, porque no pone en tela de juicio tu calidad como autora ni tu calidad como editora, aunque muchas lo pensamos, pero yo además, antes lo pensaba, digo, a ver, yo, igual esto de pronto es echarme en mi propio tejado piedras, pero yo soy una persona que he tenido mucha falta de ortografía y era una persona que desde pequeña he leído muchísimo, que siempre he escrito y por algún motivo, pues mi cerebro, pues lo que es la falta, o sea, lo que es B y V, no lo trabajaba mucho, ¿no? Y recuerdo pensar, Dios mío, seré tonta, yo qué sé, pero al final es como, y la gente que se cree como moralmente superior por decirte que está mal escrita esa palabra, es como, chicos, supéralo, porque no te hace más listo, solo te hace imbécil, ¿no? Entonces, Sí. como que yo creo que hay que superar esto de establecer que la gente es más o menos lista en función de, o más o menos válida, o más o menos escritora, o más o menos editora, o más o menos correctora en función del nivel de falta de Me ortografía. Lo faltas. suyo es que no haya, pero puede haber, y no pasa nada. Yo lo que he visto es a algunas autoras la primera vez que son corregidas, la primera vez que reciben su texto con anotaciones, que me dicen, yo no sabía que escribía tan mal porque está todo en rojo, o un Es 80%, por normal. cierto, en rojo, ¿no? Pero suele ser lo habitual. Ujú, totalmente normal. O sea, además como a mí me sabe un poco mal porque es cierto que muchos textos que están como súper bien y aún así las correcciones
como que de pronto te atacan, ¿eh? El ver como el control de cambio, ves como la rayita roja y luego escrito. Pero bueno, no hay que agobiarse. De hecho, nosotras cada vez que entregamos una corrección, como que yo escribo ahí una carta de amor un poco y digo, no te agobies cuando veas todo esto porque no significa nada más que sugerencias de cambio y también a mí por lo menos me gusta ser muy exhaustiva. O sea, si alguien me pide y me paga para hacer una corrección, prefiero pasarme. Y que luego tú decidas, oye, pues mira, yo la verdad que esto no lo cambiaría, esta frase me parece que está bien, y salvo de pronto erratas que son gramaticalmente incorrectas, muchas veces son más sugerencias que otra cosa, pero es cierto que entiendo que a nivel de creer en el proyecto te puede dar un poco de bajón encontrarte muchas rayitas rojas, pero hay que ser fuertes mentalmente y no dejarse llevar por la duda de una vez. Me acaba de Sí. salir un perdón porque esto está cero profesional, pero es que se me ha olvidado conectar el portátil a la luz y me voy a quedar sin batería. Me vaya a ver que voy en pijama, lo Bueno, siento, mira. mientras Full yo leo a ver disclosure. qué dicen en el chat. Eso, por favor, perdón. ¿Veis? O sea, el tema faltas, el tema que te cuiden tu libro bien, el tema de que te enchufen el portátil, no tan bien, con, con el ojo de Poe. Eh, Aquí está diciendo que hay muchas razones para querer autopublicar. Ni loca corrijo mi propio libro, dice Natalia. En uno de mis libros puse mal el nombre de mi protagonista una vez y las 3 correctoras lo pasaron por alto. Es que si encima está en una frase así, es complicado. A mí me pasa eso, pero no solo en libros, sino incluso en trabajos del Insti. Yo me he asustado yo he asustado a varias autoras al devolverles todos en rojo. Sí, eso pasa mucho, eso pasa mucho. Y yo creo que es importante, pero sí suelo añadir Natalia también suele añadir una carta informe para tranquilizar a los autores. Sí, sí. Yo creo que hay muchísimo desconocimiento de lo que significa publicar un libro. Lo tenemos todo muy romantizado porque hay muchísimas películas sobre escritores, hay muchísima ficción sobre escritores porque a los escritores les encanta escribir sobre escritores. Decidme algún libro de Stephen King que no esté protagonizado o no tenga un personaje escritor. Porque, bueno, al final escribes sobre lo que conoces y como eres escritor, pues eso. Pero es curioso porque siempre está muy romantizado, siempre es como no me sale, no tengo inspiración, me voy con mis amigas de copas, de repente llegas a tu casa a las 2 de la mañana, te pones a escribir, empiezan a volar hojas alrededor, ponen una música así como de entrenamiento tipo Rocky y de repente son las 8 de la mañana y has terminado un libro en 6 horas. Lo tengo. Lo has impreso ya, una cosa así, ¿sabes? Claro, la impresora no te ha pedido que recargues el tóner, tú lo tienes en papel, no sabes por qué, pero lo has impreso todo y ya se lo das al editor así en papel. Pero esto no estamos hablando de películas de los 80, estamos hablando de películas actuales. Y el editor dice, muy bien. Y ¿Lo tienes en Word? Muy bien, pero lo tienes en Word. Y a los 2 días estás caminando por una librería y está tu libro ahí, mágicamente. Pasa un autobús y eres como está en la marquesina de pronto. Exacto. Puede pasar, pero... Entonces yo creo que hay mucho desconocimiento y es una pena porque hay muchísimas autoras, sobre todo autoras, yo que estoy en Wattpad, conozco a muchas niñas que empiezan a escribir y se llevan muchos chascos de lo duro que es llevar tu libro, tu novela, tu texto a un libro en físico y de todos los pasos que hay que hacer y de cosas como eso, como que te corrijan un libro y que te lo devuelvan todo en rojo porque no es que tu libro esté mal, es que tu libro es un borrador y hay que convertirlo, ¿no? en un texto. Entonces, ¿qué pasos crees tú entre el momento en el que tú te sientas y se te ocurre una idea, la escribes entera hasta que pone fin? ¿Qué pasos crees tú que hay que seguir desde ese momento hasta el momento en el que te dan el libro físicamente para tú dárselo a tu madre, el primer ejemplar? ¿Qué hay que hacer? En el mundo de la autoedición, dice. O en general. En general, porque también yo creo que es importante que si vamos a publicar con una editorial tradicional, saber qué pedir. Porque hay editoriales tradicionales que, pues, a lo mejor... Miran tu Claro, lo que has publicado en tu Word lo imprimen directamente y la maquetación es solo ajustar los márgenes. Entonces, ¿cuáles serían los pasos, digamos, los más básicos, los más importantes para que tu libro, cuando tú lo tengas en la mano, lo tengas en papel, lo abras y te puedas sentir orgullosa de él?
Pues mira, aquí ya te digo que cada persona, es que claro, dentro del sector editorial hay tantos modelos que nos encontramos desde macrocorporaciones con empresas súper enormes que de pronto tu libro es como apenas existe ahí dentro, ¿no? Y pues el tratamiento que tendrá pues dentro de cada editorial será diferente, hasta editoriales como pues Pienso un amor de madre, que tu libro es el protagonista de mi existencia durante un año, porque literalmente lo estamos escribiendo, o sea, tú lo escribes y yo estoy así, mirando ilusionada, ¿no? Porque acompañamos el proceso de escritura, básicamente, ¿no? Entonces, ya te digo que, pero lo básico es primero que se lo lean y que te manden, o sea, siempre mm, que te manden, porque es imposible que no haya nada que corregir. O sea, es que solo a nivel de que se te cuele una errata, es que incluso personas que son editores que corrigen y escriben su libro, también se les van a colar algunas cosas, ¿no? Entonces, Sí, tienes que recibir una primera corrección que de sí, alguna pero yo forma es la digo, garantía. sí, pero yo digo en plan, pasos que hace el mismo autor. Yo creo que lo primero es tenerlo todo en un documento. Es que es muy básico. Sí, Te digo Victoria porque a lo vale. mejor tenemos autoras que es como muy básico. Yo creo que sería a lo mejor pues juntarlo todo en un documento, hacer tú sola como autora una lectura y volver a leer esa historia a ver si la entiendes, a ver si está entera, a ver si Sí, no quieres... sí, yo creo que, o sea, creo que hay dos cosas importantes en el proceso creativo. Digamos, una que es la más material y otra que es tú, que al final eres quien va a escribir el libro, ¿no? El proceso creativo, el proceso de escritura es un proceso bastante solitario y a veces te puedes encontrar perdida. Y te puedes encontrar incluso tú echándote mierda a tu propia capacidad creativa, ¿no? Y encontrarte perdida y decir, esto que estoy escribiendo es una caca. Entonces, a veces creo que es importante tener a alguien que te acompañe, a quien le mande, a quien tú le digas, a quien tú le enseñes la entrega. Y yo creo que eso en Wattpad es algo que es bello, que tú estás en tu Sí, proceso creativo y la gente te está acompañando, ¿no? Es decir, "Hostia, he flipado con esta frase, ¿no? Entonces, el hecho de tener como un poco de anclaje en el mundo exterior que te valide de alguna forma y te diga, vale, es tu síndrome del impostor el que te está diciendo no sigas, pero por favor sigue, ¿no? Porque nunca se sabe a dónde podemos llegar. Creo que es importante, porque muchas veces nuestra propia autoexigencia y nuestra propia autocrítica puede ser totalmente destructiva, sobre todo en procesos como el de escritura, que ya te digo que solo pueden ocurrir en soledad. Al final tú no puedes escribir estando de cañas, al final tienes que quedarte en soledad un tiempo, ¿no? Entonces, para eso, y eso a veces puede ser peligroso, ¿no? sí. Y luego, en el sentido material, pues cada uno se organiza como quiera, ¿no? El decir, vale, pues me apetece cada capítulo en un Word y luego pues lo fusiono y tengo mucho. Me apetece tener mi carpeta mágica con fotos de cada personaje que he visto en Pinterest, con un mapa que me he hecho en el Procreate de cada trama, o a lo mejor prefiero escribir primero a mano y luego tal. Pero a la hora de que el libro sea real, a la hora de que tú quieras mandarlo a una editorial y presentarlo, ese libro tiene que estar en un único documento de Word, tiene que estar escrito a ordenador, tú no, el manuscrito es literalmente escrito a mano en muchos papelitos con una grapa, eso se hacía hace unos siglos, pero ya no. Y sí, y tienes que pues, ser fuerte mentalmente porque es probable que muchas editoriales no te puedan responder. Es muy probable que muchas editoriales te respondan diciendo que no. Eso, te lo digo, no es que tu libro sea malo. El sector editorial es bastante precario y solo leer los manuscritos que hay en la bandeja de entrada, y aquí hablo como persona, en primera persona, es una tarea imposible, en el sentido de materialmente imposible. Tengo 3.000 manuscritos de 1.000 páginas de Word que no puedo leer porque además eh, mi plan editorial es muy concreto y al final quiero leerlo y decirte, lo siento, aquí tienes un informe editorial de por qué no te puedo publicar, pero materialmente no puedo porque el día me come. Y eso no significa que tu libro sea malo, significa que es un sector bastante complicado, bastante hostil en ese sentido, en el que además se trabaja mucho de alguna forma con el autoconcepto. Al final es como, entiendo que es como cuando eres actor y vas a muchos castings y de pronto dices, vale, pues a lo mejor que soy muy feísimo, ¿no? Porque se está trabajando con tu capacidad, con tu creatividad, con tu forma de ver el mundo, con tu forma de expresarte. Y cuando recibes muchas negativas, a lo mejor puedes ponerte en duda a ti mismo, pero debes saber que el 80% de las negativas no tienen que ver contigo y el otro 80% pues tampoco, que muchas veces son, pues tu libro no encaja en la línea editorial o Sí. mm, el mundo editorial es bastante
todos estamos llorando. Quedamos y lloramos una vez a la semana normalmente porque es una cosa ¿Tenéis muy... bueno. un grupo de WhatsApp de editoras Hay un Discord de un llorar. Discord donde ponéis Sí, sí, sí. stickers, ¿no? de gatos llorando y cosas así? Exactamente, sí. Pero ¿no notas que haya mejorado un poquito con la cuarentena o ha sido solamente para las grandes? Con la cuarentena, con el COVID. Uy, es que dicho así, ¿cuál sería la palabra correcta? Con Con la el pandemia, confinamiento, la pandemia. con el confinamiento, ¿qué ha mejorado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué decimos que ha mejorado? Se ha mejorado el sector editorial porque ha tenido un crecimiento del 15%, pero yo no sé si esto ha sido para todos o solamente para las grandes editoriales. Ha sido para las grandes. De hecho, las pequeñas, muchas han tenido que dejar de Sí. publicar. De hecho, por ejemplo, Amor de Madre hizo una pausa loca. Otras editoriales se subieron un poco al carro del slow publishing y de intentar hacer las cosas más despacio porque de pronto el capitalismo nos estaba autoeclipsando nuestra capacidad de producir y estamos tratando los libros como objetos que no son nada más que productos y novedades y no como libros válidos de por vida. Y de pronto como que se intentó cambiar un poco la narrativa, pero es mentira. No se ha cambiado. Entonces, sí, o sea, creo que ha beneficiado a algunas porque hay muchas que han podido seguir y han podido seguir copando las mesas de novedades y hay otras muchas que no, porque sobre todo yo te hablo desde el sector de la edición independiente, Sí. pues detrás hay una persona que además tiene depresión porque está en cuarentena. En fin, quiero decir que al final es como complicado y la gente que ha salido reforzada, que ha salido mejor, pues ya te digo que es que el sector editorial es muy amplio y muy distinto y hay muchas clases de editoriales. Ujú. Incluso dentro del sector independiente, ¿eh? Es como, no es lo mismo, yo qué sé, Anagrama, que no sé si se sigue considerando independiente, que Amor de Madre, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces volviendo a la autora que ha escrito su texto, lo ha puesto todo en un documento, se ha preparado mentalmente para los rechazos editoriales, que la verdad es que son muy duros. Yo estaba preparada mentalmente para los rechazos editoriales, se lo envié a 13, 14 editoriales. No te contestan la mayoría. Ya no vamos a decir el 80%, yo diría que el 95% no contestan y el 5% me dijeron que no. No sé si eso con un 13, 14... No me Y el acuerdo otro cuántos me dijeron. 95%. Y el otro 95%. Eh, necesitamos un matemático aquí. Pero eso, te van a rechazar y bueno, eso ya por experiencia propia. Varias de las editoriales que rechazaron, si me dices que no en su día, luego me escribieron porque ya lo querían. De hecho, voy a publicar con una editorial que lo había rechazado. Entonces, bueno, nunca se sabe, a lo mejor no es el momento, a lo mejor pues están buscando otras cosas y el mercado cambia. Incluso de pronto tengo el plan editorial cerrado. Y a lo mejor tu libro hoy ni lo puedo leer porque sé que mi plan de 2023 y 2024 lo tengo, pero a lo Sí. mejor en 2024 miro los manuscritos porque estoy pensando en el 2025. Que al final es un tema muy de sincronización de los tiempos en el sector editorial son bastante a largo plazo también, porque hay que, sobre todo si, por ejemplo, nosotras que el libro aparece de cero, literalmente, en plan, no existe el libro y el libro la autora lo empieza a escribir cuando se lo proponemos de alguna forma, que al final es como de aquí a un año, si tal, a lo mejor existe el libro. Entonces, como que los tiempos son muy, muy a largo plazo. Entonces, claro, en Sí. ese sentido, entonces si tu manuscrito me ha llegado y tengo mi plan editorial cerrado hasta 2025, Claro, para hacemos. decirte, bueno, en 2026 quizá, ¿no? Para eso Claro, o mejor no dices prepárate nada. para que, claro, prepárate para que a lo mejor si se publica sea de aquí a 3 años, 4. Entonces, mucha Claro. gente tampoco es como que a lo mejor de aquí a 4 años ya no me siento conectada con este libro, no lo sé. Sí, sí, eso suele pasar. Entonces, bueno, ya lo tienes. Y hay una cosa que has mencionado y es el tener una conexión exterior que no solamente te sirve para eso, para no hundirte con el síndrome del impostor que nos afecta a todas. En algún momento yo no conozco a nadie que me haya dicho, no, pues yo nunca, el síndrome del impostor, no. A lo mejor si empezó a escribir antes de ayer, quizá. Pero si ya llevas un par de meses Una semana. escribiendo, sí, ya has pasado por varias crisis. No, pero aparte te pueden dar la visión, ¿no? Desde fuera de, oye, pues esto no se está entendiendo, esto va muy rápido, este Sí. personaje... Sí, yo creo que es bastante importante tener lo conocido como lectores cero o lectores beta, porque al final tú en tu cabeza lo tienes clarísimo lo que está pasando y tienes clarísimo el background de tus personajes y tienes clarísimo la dinámica que hay entre ellos, pero a lo mejor eso a nivel de texto no se ha trasladado igual de claro,
porque al final no es lo mismo lo que tú tienes en tu cabeza que lo que luego llega al lector, ¿no? Entonces sí que es interesante tener una mirada externa que te diga, vale, pues esta trama no me parece que esté cerrada, o este personaje no entiendo lo que hace, no estoy empatizando, o estas relaciones como que te den una mirada desde fuera, porque al final uno no puede evitar estar dentro de su propia subjetividad, ¿no? Y tienes que tener a alguien que te dé la mirada del lector, porque tú tienes la del escritor y no puedes escapar de esa mirada en la que pues tienes 700 millones de ideas que luego se plasman en muchas menos palabras. Sí. Entonces, tener a alguien que te aterrice un poco y te diga, vale, tu cabeza está chulísimo, pero en tu libro no se entiende nada, pues es Sí. importante. Es bastante clave, de hecho, el que tú cuando tengas tu manuscrito, alguien te lo lea y además alguien que no sea tú, o sea, que te pueda ser honesto, ¿eh? Porque al final, flaco favor si te dicen que es todo maravilloso, ¿no? Y de hecho muchas veces se recurre al informe editorial, ¿no? Es decir, vale, alguien que sé que no le da pena decirme esto, míratelo, porque no está implicado súper emocionalmente en mi proceso creativo y no sabe lo mucho que he llorado detrás de este libro, sino que simplemente le importa el texto final Sí. y no le va a saber mal decirme, oye, pues este personaje quítalo porque no aporta nada, o toda esta parte es un caos, chequéatela. Eso, tener a alguien externo que pueda ser honesto y que a ti no te vaya a hundir en la miseria mucho para poder pulir el texto final es bastante clave. Y aquí están haciendo una pregunta que no está muy relacionada, pero creo que es una pregunta que nos preguntamos mucho las autoras. Dice, ¿cómo hacen para eliminar manuscritos sin leer la mayoría? Se basan en las primeras líneas. Supongo que eso dependerá de cada editorial y de cada editora, ¿no? Sí, o sea, al final es cierto que en las primeras páginas muchas veces ya se puede detectar, primero, si el texto está para publicar o si no, o sea, si realmente necesita un trabajo, si es un borrador, eso se ve. Y Sí. luego si está en tu línea. O sea, si al final yo no publico poesía y recibo un poemario, no está en mi línea. Si de pronto, yo qué sé, Amor de Madre es cierto que tiene una línea editorial muy específica. Entonces, y además, como que está muy vinculada también a la persona que hay detrás, en el sentido de, pues, suelen ser perfiles pues, de gente activista, que pues, tiene un discurso feminista o antirracista o queer como muy potente, ¿no? Y de alguna forma eso es lo que nosotras buscamos dentro del texto, ¿no? Entonces, cuando vemos pues yo qué sé, que el manuscrito llega por un estimado señores que no sabe que, estimados señores, me complace mandarle mi manuscrito y resulta que es una novela histórica de caballeros, pues a lo mejor no, lo siento. A lo mejor Sí. ya lo veo claro que en las 10 primeras páginas de la historia del Cid, este otro, pues no va a entrar en mi línea editorial. Sí, y luego hay casos en los que dices, ay, pues no lo sé, o sea, sí que está en mi línea, sí que está bien, y tienes que analizarlo, y en esos casos yo por lo menos sí que me leo el texto entero, la verdad. Y Sí. luego ya empiezo a sufrir, en plan, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacer? Porque también tomar la decisión de publicar da miedo desde el sector, desde la otra parte, porque sabes que, jolín, pues bueno, lanzarse yo qué sé, a un salto de fe un poco, ¿no? Y esperas que funcione. Y el amor de madre Sí. especialmente porque el libro ni existe, ¿no? Como me estoy lanzando a esto, estoy pagando por un libro que ni siquiera existe, ya veremos qué pasa, ¿no? Pero Cuando bueno, por dices eso que el somos libro, súper cuidadosas. cuando dices que el libro no existe, es que básicamente lo que trabajáis son con proyectos, ¿no? No con manuscritos que ya os lleguen. Sí, sí, yo por ejemplo, pues mira, con Laila Martínez, que la pongo de ejemplo porque es el último libro que hemos publicado en Amor de Madre. Yo a Laila la llevo leyendo desde antes de que existiera Amor de Madre. Todo lo que he leído de ella me ha choqueado. Para mí siempre ha sido como, te imaginas, puedes publicarla. Y cuando tuvimos la oportunidad, llevábamos como tiempo en plan pensando qué podíamos hacer tal, y hubo un momento que dijimos, tía, ¿y si sacamos esto en novela? El relato de Cuernos de Medusa, volumen 3 en novela. Y entonces la novela no existía, pero era como una idea, ¿no? El proponer y decir, pues si tú quieres, aquí estamos, ¿no? Lo apoyamos como, pues con la forma que tenemos, que es a través de la editorial y para adelante. Pero esto no es lo habitual, ¿eh? Muchas veces se trabaja con manuscrito cerrado, pero Sí. nosotras trabajamos así, la verdad. Vale, y volviendo, estoy saltando todo el rato del tema, soy así, lo siento. Volviendo a la autora que ha cogido su novela, se la han Esa pequeña veteado, abo, esa sí. pequeña Avo. eh, por aquí están diciendo Avo el misterioso.
Ya ha pasado su manuscrito por unos lectores, por un lector o varios lectores beta que le han dicho, oye, esto no se entiende, esto sí, esto tal. Ya ha intentado enviar su manuscrito a editoriales y no ha habido, como iba a decir, el 80% no, como le pasa al 99,9% de los escritores, nadie le ha dicho que sí. Y se está planteando la autopublicación. Dice, yo quiero autopublicar. Y de repente se da cuenta de que autopublicar no es tan fácil como parece, no es tan fácil como entrar en Amazon y darle a subir fichero y ya está en Amazon, sino que tiene más cosas. Y decide pues contactar a una empresa, hay, como has dicho, hay coedición, pero también hay empresas que simplemente dan servicios. ¿Tiene eso algún nombre científico, técnico? Empresas que ¿Servicios ayudan. editoriales? Servicios editoriales. Servicios editoriales. Pues servicios editoriales, ¿cómo tendrían que empezar el proceso? ¿Cómo se ponen en contacto con vosotras? A ver, yo creo que el proceso casi siempre es, entras en Google, publicar mi libro, y te van saliendo, pues te saldrá primero Círculo Rojo, que es como una editorial de autoedición, como si fuera Planeta, pero en autoedición, enorme, y es prácticamente subo fichero y me lo publican. Lo disimulan un poco, pero sí, o incluso informe, ¿no? Y es como, ah, sí, cumple con nuestra normativa. Es como, vale, Sí. ok, pero en general casi todos, ¿no? Porque hay un espacio de autoedición, ¿no? Y luego podéis ir buscando, ¿no? Igual que existen editoriales grandes que, digamos, su modelo editorial es uno, y existen editoriales independientes o más pequeñas que su modelo es otro, en el sector de la autoedición ocurre igual. Entonces yo creo que es interesante, bueno, moverse un poco, investigar igual que se hace con el sector tradicional, ¿no? Hasta que encuentres una que encaje contigo. Nosotras nos gusta siempre, no sé, te hablo un poco de nuestra forma de trabajar, pero tampoco te puedo decir que sea esta la forma habitual. Nos gusta hablar, nos gusta que nos cuentes, porque, jolín, porque uno no se entera del proyecto de años de una persona que lleva escribiendo su libro, pues yo qué sé, 2, 3 años en un correo, sino que es como, vale, toma de contacto, me lo cuenta y qué quieres, qué te gustaría. ¿Quieres una corrección? ¿Quieres que el libro, quieres tenerlo para el día del libro que ocurre dentro de 2 semanas y estás convencida de que el libro es ya? ¿Quieres convertirlo en un cuento ilustrado, que es como por ejemplo el ejemplo de los niños estos que hacían los dibujitos y nosotros pues lo hacíamos como más bonito luego, este tipo de cosas? Y me cuentas tu idea y yo hago lo que está en mi mano para que esa idea se haga realidad. Ya sea pues, yo qué sé, una... Es que ya te digo que en el ojo de Poe como que los perfiles son muy diversos, ¿no? Y tenemos, pues, yo qué sé, desde las memorias de un abuelo que está en su lecho de muerte y quiere que su libro le llegue a sus nietos, y esto es verídico, y de hecho nos pasó. Y fue bello, aunque ahora lo estoy contando un poco mal, pero sí, un hombre que era como, llevo escribiendo mis memorias toda mi vida, tengo 90 palos, me gustaría que mi familia supiera mi vida, y aquí está mi manuscrito, ¿no? Y nosotros nos pusimos a muerte, incluso recuerdo que yo le regalé la ilustración de portada y tal, y el hombre cuando le llegaron los libros se murió. O sea, como que de la alegría, o sea, de la alegría, ¿no? De decir, vale, ya está, trabajo hecho, ¿no? Ya me puedo ir porque ya sé que la misión ha sido cumplida, que mi historia permanece en forma de libro, y el hombre se murió y fue súper triste, pero también hubo de alguna forma como, vale, hemos conseguido pues esta tranquilidad de decir, vale, por lo menos no caer en el olvido, ¿no? Me he convertido en libro ahora, ¿no? Sí. Desde eso a yo qué sé, a incluso proyectos universitarios, en fin, que hay de todo, ¿no? Al final como que lo que nosotras sabemos hacer, que es corregir, maquetar y hacer que tu libro exista, pues lo ponemos a tu disposición para lo que tú quieras, ¿no? Para lo que tú necesites. Sí. ¿Y Pero habéis eso no publicado es... algo, habéis ayudado a alguien a publicar algo de juvenil? ¿O incluso algo de Wattpad? Pues de Wattpad no tenemos autoras, pero sí, o sea, al final de todo. Por ejemplo, de juvenil incluso estuvimos haciendo un poco proceso de acompañamiento del proceso creativo, por lo que te digo, ¿no? Que algunas personas es como, pues no quiero perder el norte, o necesito como estar en un proceso de entrega y corrección porque me Ah, siento como más comprometida con el proyecto, y entonces pues nosotras pues estamos recibiendo cada semana una nueva entrega de 10 páginas y te la mandamos corregida y hacemos un feedback. O sea que al final es como amoldamos un poco a lo que quieren, ¿no? O, oye, pues ayúdame con esto, este personaje es que no sé cómo resolverlo, o hacemos también como mucho acompañamiento emocional gratuito, ¿no? El decir, oye, sí. pues me siento un poco no sé, no tengo claro esta historia, y muchas veces lo que ocurre es que cuando se hablan las cosas, sobre todo cuando ocurre mucho en tu cabeza y de pronto lo verbaliza, todo tiene mucho más sentido y lo ves mucho más claro, ¿no? Entonces como que nosotros somos un poco esa persona con la que hablas porque estamos comprometidas con el proyecto, pero sí, hemos publicado bastante de juvenil, ya te digo,
muchas cosas. O sea, que también tenéis servicio de ayudar a autores a desbloquear, ¿no? Una historia. Sí, sí, de alguna forma sí, ese servicio un poco de acompañamiento del proceso, porque vemos que, no sé, por ejemplo, es cierto que desde Amor de Madre nos suelen llegar bastantes autoras, que es como, "Jo, es que, sinceramente, sé que no está en la línea tal, pero sería un sueño poder trabajar con Amor de Madre de alguna forma", es como, vale, pues igual publicar con el sello de Amor de Madre, pues es imposible porque el libro no está en la línea editorial, pero está esta alternativa que te ofrecemos, que es el Ojo de Poe, si te funciona, en la que, pues, de alguna forma podemos estar ahí, pues, como tú necesites, ¿no? Si bien sea, pues eso, con un proceso de entrega informe semanal, bien sea, pues, estableciendo reuniones para hablar del libro, bien sea, pues, lo que cada persona necesite, porque al final el proceso de cada persona es muy distinto, ¿no? Sí, sí. No, yo lo decía porque en el círculo de Wattpad al final empezamos a ser un poco endogámicos, yo creo que por complejo, por eso que siempre nos dicen, no, Wattpad, o sea, quiero decir, tú has dicho que hay clasismo por géneros, pues Wattpad está al final de todo, creo que a lo mejor los fanfics quizá están sufriendo más, pero estamos como en el sótano de la literatura y como que nos da miedo siempre contactar, siempre, incluso cuando es a la hora de contratar servicios. Hay una empresa que se llama Autopublicarte, que creo que son de Argentina, pero vamos, hay varias autoras de ahí, que también ofrecen servicios editoriales. Pero como dices, hay mucha oferta de empresas que hacéis esto y yo creo que es interesante no tener ese complejo, no tener ese miedo y como Por dices, supuesto. o sea, vosotros os mandan un correo, oye, me gustaría tal, y vosotros el siguiente paso sería hablar con la autora y que os cuente Dime tu cómo... teléfono, sí, 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 cuéntamelo y cuéntame tu idea y cuéntame qué quieres y para adelante. Y además dignificando muchísimo el trabajo, ¿eh? Porque al final yo digo que nosotras no tenemos esta idea de juzgar que el texto esté, o sea, nuestro trabajo no es juzgar que la persona que hay detrás del texto es digna o no de publicar. Todo el mundo, o sea, el hecho de que tú hayas sido capaz de escribir un libro ya te hace una persona de máximo respeto para nosotras, ¿no? Y de dignidad absoluta y por supuesto, esa dignidad es la que queremos que esté en el libro, ¿no? sí. Porque no, para nosotras no ponen en tela de juicio tu valor como autora o, en fin, como que no vamos a juzgarte por yo qué sé, porque haya falta de ortografía en el texto, ¿no? Es como no estamos en ese nivel, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo que a lo mejor da como apuro, ¿no? Porque al final es un trabajo también muy personal y de alguna forma es como exponerte y tus inseguridades con las que has tenido que trabajar de pronto están fuera y ahora ese juicio que tú te has hecho a ti misma te lo pueden hacer otras personas y entiendo que ese miedo pues puede ser bastante paralizante, pero en nuestro caso ya te digo que no es en absoluto nuestro trabajo juzgar de pronto mira lo que me ha escrito esta persona, ¿no? En absoluto. Sí. Y sino más bien el acompañar, dignificar e intentar que, jolín, pues que ese trabajo de tanto tiempo que hay detrás del libro pues llegue al puerto que merece, ¿no? Que sea una Sí. cosa que te alegre de que exista, ¿no? O sea, que para vosotros una autora es una autora independientemente de si está en Wattpad, de si está en otra plataforma, de si ha publicado con Planeta o de Por cualquiera que supuesto. sea su perfil. Sí, sí, o sea, al final nosotras es qué necesitas y aquí estamos para eso, pero o sea, ni voy a mirar tu carrera ni voy a mirar nada, o sea, es como aquí estoy a tu disposición y ya está, porque quiero que sea realidad por lo que tú has luchado, ¿no? Y ya está, es que no sé, como que yo creo que hay que trascender ya como toda la misticidad de lo literario, a mí es que me cansa, la verdad. Entonces no. Y además también te digo, me hace mucha gracia esto que comentan, ¿no? Del subsuelo de lo literario en Wattpad, cuando los números que maneja Wattpad son una locura. O sea, es como cuando hablábamos tú y yo esta vez que nos vimos en Madrid, era como los números que me contaba, es como, bueno, Sí, 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 no de sé, Flor ha se vendido mean en la 300... cara, Sí, de Flor ha vendido pero total. 300.000 libros, o sea, Ah, que cosas por así. cierto, el otro día la vi en una librería de mi barrio, Flor, con su librito ahí súper bonito en la portada y me acordé de vosotros. Sí, la Pero nueva, bueno, la sí, nueva eso, edición de Boulevard es preciosa. bella, muy bonita, sí. Y en su caso le ha pasado, y yo sabemos, no vamos a decir nombres, pero sabemos de más autoras a las que les ha pasado, que han visto sus números en Wattpad, las han publicado y han publicado el texto tal cual, y luego como autoras,
claro, les llegan las reseñas y ellas mismas se dan cuenta, porque no es lo mismo lo que escribes con 15 años que lo que lees con 20. Bueno, es el mismo texto, pero que no lo percibes igual y es Claro. como, ostras, ¿por qué nadie me ha dicho, por qué Me he nadie me ha cuidado aquí, ¿no? acompañado, ¿no? Mm. Sí, Entonces, sí, yo, por total. ejemplo, en mi caso, he publicado ahora con una editorial, pero antes de publicar con ellos pedí un informe independiente. ¿Sabes? Simplemente para asegurarme Pero yo creo que es esa falta de conocimiento, esa falta de cultura de lo que es publicar, que no es culpa de las autoras, sino que es culpa de las películas, sobre todo, de lo que es Sí, publicar sí. un libro y toda la complejidad que tiene, pues saber que tenemos todos esos servicios, ¿no? O sea, que una vez que ya os dan el libro, habéis hablado de lo que quiere el autor, le asesoráis, ¿no? Porque tenéis Sí, servicios entiendo, de acompañamiento, de editing también tenéis, sí. de informe editorial. Un informe editorial yo creo que es algo muy, muy interesante. ¿Y vosotros cómo lo elaboráis? ¿Qué es lo que tendría un informe editorial de El Ojo de Poe? Pues nosotras, digamos que atendemos al tipo de elementos en los que se fija después una editorial tradicional para publicar. Eh, bueno, normalmente lo que solemos hacer es como una sinopsis un poco de lo que va la trama del texto, un análisis de los personajes y cómo se desarrollan, y luego un análisis editorial, en el sentido de dónde se puede ubicar el texto, el tipo de target al que podemos enfocar, otros libros con los que se puede relacionar que digamos están un poco en una línea similar, un poco digamos que establecemos el plan comercial que podría tener el texto de cara a editoriales. Un poco cómo venderlo a una editorial tradicional para que funcione, ¿no? Eso sí, si digamos ese informe lo quieres de cara a presentar el texto, ¿no? Si es para ti, pues casi siempre, pues un poco similar, o sea, no te vamos a hacer sinopsis de tu libro, ¿no? Pero sí que es cierto que pues, hacemos un análisis a nivel, pues, yo qué sé, de ritmo narrativo, pues si de pronto hay un punto que no se entiende o que la trama se ha quedado bloqueada aquí, o que se han cambiado, pues de pronto hay incoherencias, este tipo de cosas las solemos atender, ¿no? Si de pronto pues resulta que un personaje era el tío de alguien y ahora resulta que es su padre, pues esas cosas hay que verlas, ¿no? Y a veces una no se da cuenta porque después de muchos años escribiendo un texto, pues pierde a lo mejor detalles que eran secundarios, pues ese tipo de cosas solemos atender a ellas para que no pasen, o nombres que de pronto pues son incoherentes y al principio se llamaba Amaya y luego se llama Amalia, o cosas así, ¿no? Y, Sí. y eso, como un poco un análisis de dónde flaquea el libro, cuáles son sus puntos fuertes y si en el caso de que lo necesite, si requiere de una corrección más profunda a nivel estilístico o ortotipográfico, ¿no? Incluís también un análisis desde un punto, de una perspectiva. Es que quiero hablar bien contigo pero yo no me sé las palabras. Sería como una Que no, perspectiva, yo tampoco una me pe- las sé, yo tampoco me las sé. desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de respeto a los demás. Si encontráis Sí, problemas de racismo, problemas de homofobia o romantización de, yo qué sé, relaciones tóxicas o algo así, ¿eso lo señalaríais dentro del informe? sí, si tú de pronto me dices, oye, pues el libro me gustaría hacer lo que se llama una lectura de sensibilidad, ¿no? Que es el tener en cuenta, pues, según qué factores, porque a lo mejor, pues yo qué sé, quiero que haya una visibilización real o respetuosa del colectivo trans. Y de pronto yo no soy trans y tampoco, pues, me he informado lo que he podido, he leído lo que he podido, pero es que no, es que son términos que se actualizan mucho y me da Sí. miedo meter la pata, algo totalmente natural que le pasa a cualquiera. Pues nosotras nos encargaríamos de, si nosotras sentimos que no tenemos pues yo qué sé, que pues si a mí me plantea una lectura de la realidad de una persona de México que vive en Estados Unidos y es como el racismo es específico, yo a lo mejor no te lo puedo hacer, pero te voy a buscar una correctora de sensibilidad que sí pueda, ¿no? Como que eso, como que poner un poco a disposición esa parte. Es cierto que, por ejemplo, nosotras tenemos la ventaja de que, como Amor de Madre es específicamente feminista LGTB, pues, pues esa lectura de sensibilidad sí que la podemos hacer nosotras, ¿no? Sí. Sí, pero yo creo que es muy interesante porque es al final de los errores que nos suelen achacar a las autoras hoy en día. Por suerte no se suelen señalar esas cosas. El no saber tratar ciertos temas que son importantes con la sensibilidad adecuada y no solamente hacia hacia ciertos colectivos que también pueden ser pues, enfermedades, ¿no? Cómo se tratan las enfermedades, cómo se tratan las adicciones. Y eso también te lo haría un lector de sensibilidad o alguien experto que te pueda Sí, decir, oye, mira, estás hablando de este tema, pero creo que aquí estás metiendo un poco la zarpa.
Sí, sí, como me preocupa, yo qué sé, que mi texto pues sea, pues que utilice términos que ya no se utilizan, que están, bueno, que están superados de alguna forma, Sí, o miradas que yo me creo que son lo último y resulta que eran lo último hace 20 años, pero ya no, ¿no? sí, Como ese tipo de cosas, tú puedes, por supuesto, pedir esa lectura de sensibilidad y en el caso de nosotras, pues si sentimos que tenemos, digamos, la autoridad, entre comillas, para hacerla, pues la haremos nosotras y si no, buscaremos a la persona que la pueda hacer, como de alguna forma externalizar esa parte, pero facilitársela a la autora para que tenga un poco la tranquilidad de que una persona, pues yo que sé, perteneciente a tal colectivo o perteneciente a, o que conoce porque es experta en este tema, te asegura que no has metido la gamba o que si la has metido así o queriendo, en plan, es que aquí tenía que estar así porque justo sí. quería tratar una mala uso o lo que sea, ¿no? Sí, que este personaje es machista, entonces va a decir obviamente una frase machista, pero luego en lo que es el resto del texto se va a Claro, señalar como problemático, ¿no? Ese comentario. Y yo no, efectivamente. no quería hablar de feminismo contigo, pero tengo una duda como autora, a ver si te pasa, porque claro, vosotros sois un referente, ¿no? Dentro de la literatura feminista en España. ¿Tú no te da la Wow. impresión, no tienes miedo de que, no tienes miedo ¿Y no? de que ahora mismo yo sé que mi libro va a salir, porque además lo he pasado por eso, por lectura de sensibilidad y tal, sé que va a salir bien, pero tengo como el run run de que dentro de 5 años nos habremos de construir de otra forma como sociedad y voy a encontrar cosas que voy a decir, ay madre mía, ¿cómo puse esto? ¿No tienes tú ese miedo, incluso teniendo pues gente que es activista, gente que sabe, que gente que trabaja de eso, de eso, de que dentro de 5 años la cosa haya cambiado y puedas haber metido al azar de alguna manera? No me, o sea, no me da miedo en el sentido de que sé que va a pasar, porque un poco el objetivo, el mantenernos críticas y de alguna forma es la garantía de avanzar, ¿no? Y ese avanzar supone pues que cosas que hoy me parecían, no me despertaban, no me activaban ninguna alarma, mañana me la despierten. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo un poco tonto, pero que es mi identidad básicamente. Yo soy una persona que ha visto Anatomía de Grey muchas veces, ¿vale? Y me sorprende Buenísima. pues yo la he visto unas 8 veces. Y claro, la veía, pues yo qué sé, imagínate, la tercera vez que la vi, me llevé las manos a la cabeza por cosas que la primera vez que la vi no me despertaron ninguna alerta, ¿no? Y de alguna forma eso es una garantía para mí, decir, hostia, pues tengo más herramientas para detectar según qué cosas, tengo más... de alguna forma he aprendido cosas, he deconstruido cosas, he avanzado, he evolucionado y soy una persona con más conocimiento sobre este tema de lo que era hace 5 años, ¿no? Entonces yo creo que eso es guay, es como una garantía de que la cosa avanza, ¿no? Y lo que sí puedes hacer es porque si de pronto reeditas el libro, puedes hacer un prólogo a la 8ª edición diciendo, aquí no tenía ni idea de esto, pero perdóneseme porque ahora soy mejor. Entonces no creo que haya que avergonzarse porque hace 5 años dije un término que hoy no, hoy está en desuso, o porque a lo mejor no era tan experta o no conocía tanto este tema. Es imposible saber todo el rato de todo, sobre todo temas que, pues, que están en constante revisión, porque es su esencia, ¿no? Al final todo lo que sea crítico con un sistema, pues tiene que ser crítico constantemente, porque al final si no viviríamos en una sociedad perfecta, ¿no? Y como no lo es, Es el objetivo. todavía pues hay que mantenerse exacto objetivo final, pero por ahora la cosa no Sí, está ahí. Entonces sí. no pasa nada. Yo creo que no hay que rayarse con eso. Pero te entiendo. Y de hecho, también te diré que en Amor de Madre me daba muchísima ansiedad meter la gamba. En plan, decir una presentación, un término que no sea. Y yo creo que hay que ser pacientes con una misma, pensar que, bueno, que mientras que no te resistas a entender las cosas, mientras que digas, vale, pues esto lo siento porque no sabía que no se decía así, gracias por enseñármelo y ahora lo diré bien, pues ya está, no hay que martirizarse más, pienso yo. Sí, sí, no, en Wattpad estamos viviendo un fenómeno muy, muy bonito y es de autoras que a lo mejor publicaban en 2015 y la verdad es que como universo, como sociedad, no tenemos nada que ver cómo éramos en 2015 a cómo somos ahora y autoras que su gran éxito, el éxito que las hizo famosas, el éxito que han publicado en papel, que se ha vendido a un montón de gente, se han dado cuenta de que era muy problemático, lo han aceptado públicamente. O sea, yo no sé si te haces a la idea de lo que es aceptar públicamente que tu gran obra, la que te hizo popular, es problemática. La han retirado y en algunos casos la han podido reeditar y la han podido publicar en una nueva edición con menos problemas. O sin problemas, vamos, a lo mejor dentro de unos años vemos los problemas, pero
Bueno, pero sí. te has hecho cargo de lo que has detectado, ¿no? Y Sí, sí, sí. Y yo creo que ese fenómeno no lo teníamos antes, o a lo mejor se tapaba, a lo mejor las mismas editoriales, ¿no? Por miedo a tirarse, ¿no? Como piedra sobre su propio tejado. Es raro, ¿no? Que un autor reniegue quizá de su es obra raro. anterior. Sí, No es sí, yo creo que común. no, vamos, no es algo que se me ocurre un ejemplo de un desarrollador, no sé si era de un juego de rol, que ganó un concurso y luego resultó que fue como, pero ¿cómo ha podido ganar esto? El propio autor, ¿no? En plan, no te sé decir la referencia porque no es como algo de Sí, Andresito que habría yo que no sé. preguntarle a Andresito, sí. Exacto, pero sé que era una persona que presentó, pues creo que era una campaña de rol muy problemática, como muy racista, yo no sé qué pasó, ganó y él dijo, vale, no era consciente de lo problemático que era esto, no quiero el premio, reniego de esto, vosotros veréis, esto ya no me hago responsable de este texto, me gustaría que no existiera, pero como está ahí fuera, y palabra que fuera Sí, libre no sabe volver, pues I'm sorry, pero que lo sepáis. Pero fíjate. sí, y eso de, o sea, que en Wattpad la gente, digamos, se haga cargo de esa evolución y de alguna forma también diga, oye, pues ya no me identifico con esto. Si pudiera, lo haría distinto. En el caso de que pueda, lo haré distinto. Y en el caso de que no, pues, sorry, pero la gente evoluciona, pues está perfecto, ¿no? Y tampoco hay que pasarlo mal. Quiero decir, entiendo que hay momentos que te pones colorado, ¿no? De decir, "Hostia, esto lo he Sí, dicho yo, ¿eh? Está aquí registrado". Pero, bueno, lo bello de eso es que es garantía de que ahora eres mejor que hace 5 años. sí, sí. Yo creo que con ese miedo no solamente es un miedo de los autores, sino también es un miedo en general, ¿no? Y que la gente dice, es que ya no se puede decir nada, porque, bueno, sí, lo puedes decir, pero también te puedes desdecir, ¿no? Creo que aprender a Exacto. rectificar es algo muy 2021, 2020. Eh, hemos pasado de la cultura de ¿2019 la cancelación a la cultura ostras, he metido la pata y acepto? Sí. y volviendo al tema chocas, ¿no? A ver si ya aquí pa. Y yo esto me acuerdo que hay una autora de aquí de España, bueno, que en Twitter se llama Azul Corrosivo, y me Sí, acuerdo que le hicieron como mucho hate porque back in 2011 tuiteó, esa tía no me cae bien, no sé, algo que no era de super feminist, ¿no? sí, Y dijo, pues es que no lo borro porque jolín, porque es como garantía de que la azul corrosivo de 2011 y la azul corrosivo de 2022 pues son personas distintas con capacidad de evolucionar y ir hacia una versión mejor, ¿no? Entonces, no voy a, o sea, por supuesto que esto es algo que no sigo diciendo hoy, que no comparto, que no me identifica, pero tampoco siento que tenga que borrarlo porque de alguna forma es garantía de mi evolución, ¿no? Y pensé, jolín, pues gracias porque has puesto, de pronto has dado permiso para haberla cagado en el pasado, ¿no? Que es como algo sí. por lo que no tenemos control del todo, ¿no? Es decir, pues que a lo mejor yo qué sé, yo con 11 12 13 años a lo mejor he dicho ni machismo ni feminismo, perdonadme, pero puede ser, ¿no? Entonces pido perdón, pero no me hago responsable de esa niña que no tiene ni idea de la vida, la verdad, yo qué sé. Con 11 12 años, ¿qué solías leer tú? Ni machismo ni feminismo Harry Potter, o ni machismo ni feminismo Crepúsculo, o... Vamos a ver, 12 13 años es primero de la ESO. Ya, pues, En primero de 80%, la o ESO sea, me haces estaba unas a preguntas. muerte. Yo en primero de la ESO estaba a muerte con Memorias de Idún. En segundo estaba a muerte con Crepúsculo. Y antes, o sea, ya como más pequeña, estaba a muerte con Harry Potter. Me la leía mi mamá. Oh, eso es Sí, cuando bonito, ¿eh? hacíamos viajes largos, en plan de 8 horas, le tocaba leer. Y recuerdo el capítulo de la muerte de Cedric, que como que se cayó. En plan, como que empezó a leer en un momento, y yo creo que ella leía un poquito, y si veía qué tal, a lo mejor nos censuraba alguna cosita, ¿no? Y de pronto como que empezó, y ella como que dejó de leer en voz alta y como que siguió leyendo en plan, ¿qué? ¿Qué? Y nosotros, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? Y era como, había muerto Cedric y tardó en decirlo. Y nos lo cambió de Cedric regresó a casa y fue muy feliz el resto de su vida. Limpio en una paloma. No, no, luego lo leyó, pero recuerdo como el momento de silencio de ella, en plan, un momento, ¿no? Como, yo qué sé, como shock para ella y luego, chicos, vengo a daros una mala noticia. Pero sí, eso fue mi trayectoria. Y antes de eso, pues lo primero así que yo empecé a leer, así te lo contaba el otro día, con lo que yo creo que me activé en el universo de la lectura fue con las Witch. Oh, Me identificaba mucho con Will, creo que todas, pero yo me parecía a Cornelia, pero me gustaba más Will, me sentía más ah, Will. es que molaba más. Sí, es que era la prota.
Y todas somos las protagonistas de nuestra propia historia, ¿vale? Oye, eso es bonito y eso es muy importante reclamarlo, que Eso, muchas veces nos relegamos a ser secundarios y al final en nuestra vida no. tenemos que ser protagonistas. Y está por aquí diciendo, leí lo mismo que ella en esa época. Las Witch, qué nostalgia. Wow, ahí las tengo todas, porque aparte yo me las compraba con el círculo de lectores y me venía las Witch, el libro, y luego como un cuadernito de tips. Y era como tips para el primer día de clase, ¿no? Y era un libro, o sea, era un actual libro de tips de cómo organizar tu mochila o cosas, ¿no? Y como cosas que digo, wow, el contenido que salía de aquí brutal. Con libro y el suplemento, que era otro libro de 100 páginas de consejos sobre cómo ser una witch. Y yo a tope con eso, la verdad. Lo aplicaba en mi día a día Buenísimo, muchísimo. buenísimo, me encanta. Cedric se fue a comprar el pan y no volvió. No, pero me ha gustado mucho la fantasía de tener un audiolibro personalizado que te cambia. Creo que a lo mejor, no sé, ese servicio no lo ofrecéis, pero estaría bien comprar una persona que me lea los libros y me cambie los finales a finales felices. Porque a mí yo soy Sí, más de finales felices y que me apetece ahorre el más. disgusto. Y Cedric te miró y te dijo, Ava, te quiero. Y tú, Pues ¿eso ya, dijo mamá? totalmente personalizado, ¿no? Ya en vez de rayita, tu nombre, ahí ya directamente pone tu nombre, dice tu nombre. Eso lo hacemos también en El Ojo de Poe, con cuentos protagonizados por hijos. Y de pronto es como tú Ah, eres el protagonista, es como divertido eso. Pero sí, está qué guay. guay. Y por ejemplo, hace poco, para la pandemia, publicamos un cuento que le escribió la madre a su hijo. Ellos eran los protagonistas y eran dos héroes que vivían las aventuras del COVID. Y entonces le explicaba un poco qué era el COVID y por qué había que ir con mascarilla, etcétera, en un cuento protagonizado por ellos. Y era muy bonito y era con dibujitos hechos por ellos y era muy guay, la verdad. Ahí lo tengo. Qué Luego, si guay. quieres, lo Oye, puedo eso tiene buscar. Era muy potencial, tierno. ¿eh? Bueno, a lo mejor Sí, es ahora que ya ya no, te digo, es pero que todo lo que se puede hacer en forma de libro ocurre en El Ojo de Poe, la verdad. Está muy bonito, es un trabajo muy guay, además, muy divertido. el, Os el, recomiendo eh, trabajar ahí, pero lo pero siento también. bueno, entonces ya tenemos el libro, la habéis asesorado, la autora ha contratado los servicios de corrección bueno, que ha podido y que le habéis recomendado. Ya está el libro perfecto para maquetar y todo eso. A la hora de... El autor tiene poder a la hora de elegir cómo será el libro, porque es algo em, que cuando tú no eres autor, crees, cuando no has impreso todavía ningún libro tuyo, crees que un libro es un libro. Pero hay libros con solapas, hay libros con distintas calidades en la portada, hay libros con algunas páginas eso en seda, o alguna página que sea todo negro, que os he visto que lo habéis hecho en carcoma, y en el otro que me compré. En todo. Todos los En de Amor todos de Madre tenéis tienen. Sí, le guardas metemos en como negro. una cosica así, una Mm, pijadita. Sí, en Traes a Monta está la orilla, que es el otro que tienes. sí, Ese tiene como un mapita, tal, el de Carcoma tiene sí. un plano de la casa. Bueno, son cositas que a mí, como me implico mucho emocionalmente en el libro, pues tengo que poner algo y meto un dibujito así. Pues eso, si va a ser tapa dura, tapa blanda, ahí tiene poder el autor para elegir. Pues lo que te comentaba, en el sector de la edición tradicional muy probablemente no, porque los libros ya responden a una línea estética y tú puedes decir, ay, pues yo me imagino, hay editoriales que te dirán, vale, pues ¿qué te imaginas más o menos? Y buscamos algo tal, o como aportas, pero bueno, lo tendremos en cuenta o no. Y luego tiene que responder pues al diseño de los libros. Si todos los libros son en tapa dura, todos los libros tienen el mismo diseño, pues tu aportación tendrá pues yo qué sé, que entrar dentro de eso. Y en el mundo de la autoedición, sí, o sea, en el mundo de la autoedición tú eres dueña y señora de todo. Y si quieres que el libro, ya te digo, yo qué sé, suene una canción cuando lo abras, se puede conseguir, porque ahí es ya Oh, ver me encanta. sí, es como las posibilidades que nos ofrece la imprenta y empezar a buscar, ¿no? Pues ya te digo, por ejemplo, ahora hemos estado peleando para ver si conseguíamos un libro impreso en esto, que es el papel de piedra este, para que no se moje, para que no se deteriore, o, en fin, los acabados ya, pues hay todo un universo, ¿no? Que hay que investigar, pero en el mundo de la autoedición sí que, no sé si ahí habrá o sea, editoriales de autoedición que no, pero entiendo que habrá alguna, pero por lo menos en El Ojo de Poe es como, como te lo imaginas, que a lo mejor no tienes ni idea y yo te hago propuestas, o a lo mejor tienes una idea y cuando se hace realidad no te termina de gustar y dices,
en mi cabeza estaba mejor, pues se va un poco la cosa adaptando para que al final pues tu idea tampoco acabe interponiéndose entre... No, porque muchas veces tenemos clarísima una cosa y de pronto pues yo qué sé, la ves hecha realidad y dices, pues igual me he equivocado, ¿no? Pues que también exista la posibilidad de asesoramiento. Pero al final la última palabra la vas a tener tú. Todo el poder, ¿no? Recae en la autora. El poder y Todo los el que, o sea, beneficios, sobre todo. exacto, al final un poco lo que quiera, ¿eh? Porque también nos llegan autoras que dicen, mira, yo es que no tengo idea. Y yo me imagino, pues esto, a mí el libro me pensaba en estas cosas, o me evocaba estas imágenes, o tal, y a partir de ahí pues nos ponemos a diseñar y a buscar, ¿no? O hay gente que dice, pues quiero una ilustración, y vamos a encargar una ilustración que tenga estos elementos, o mira, quiero esta foto que hice yo de mi árbol de mi patio, pues utilizamos esa foto, que al final ya te digo que es un poco el poder, entre comillas, que tú quieras tener y delegar también lo que consideres que tienes que delegar porque no tienes ni idea a lo mejor de diseño gráfico o lo que sea, ¿no? Pero luego sí, los beneficios son para ti, eso es muy importante porque al final tú has invertido y eso tiene que volver en forma de dineros y fama. Cash, los dineros. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta aquí en el chat, pero bueno, mientras escribís las preguntas, yo quiero preguntarte, ¿qué habías desayunado el día que decidiste abrir tu propia editorial? Seguramente, porque en aquella época tendía yo mucho a las tostaditas con mantequilla, ahora casi nunca, pero en esa época trabajaba bastante la mantequilla untada en mi tostada y mi cafecito americano. ¿Y mojas la Sí, tostada en el café? no. Lo he visto hacer, me produce sensaciones, no juzgo, pero es que yo lo de Pero, mojar en el café me da como un poco de rabia. Es que yo soy una persona a la que los tropezones le dan mucho asco. O sea, yo encontrarme algo flotando en líquido no me gusta. El zumo de naranja tiene que estar filtrado, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, encontrarme trozos de cosas en líquido me produce trauma. No sé por qué, no sé de dónde viene, pero no me gusta nada. tú eres un Entonces no poco, porque mojo nada. antes estabas hablando de no, porque yo acepto que los libros puedan tener ratas, no pasa nada, eso es lo que nos hace humanos, que los libros tengan ratas, pero yo te he visto ojear un libro y decir, uy, aquí las viudas, las huérfanas, uy, está Qué aquí que han ansiedad. dejado esto, tal, Sí. aquí tal, uy, ¿por qué cortan aquí esta palabra? Podían haber, o sea que eres meticulosa en el fondo y te estás diciendo a ti misma que no pasa nada. El discurso de Sí. puede haber erratas es un poco autodiscurso. Hacia mí misma porque me lo han dicho a mí y yo estaba llorando porque había una errata. O sea, yo cuando hay una errata lloro, literalmente. O sea, me da mucha ansiedad, me siento que aquí queda la prueba fehaciente de que soy una gran impostora. Todo el mundo va a saber que esto es un gran fraude y esta es la prueba, ¿no? Entonces, pero sé que luego es mentira, porque cuando le pasa a gente de fuera, pues no opino eso, pero cuando me pasa a mí, supongo que como a mucha gente, como hacia nosotras mismas, somos bastante más bitches que hacia afuera, por lo Sí, menos yo lo soy. sí. Pero sí, o sea, yo es cierto que el trabajo intento ser lo más meticulosa posible, ¿no? Evidentemente no es como, si hay rata, no pasa nada. Intento que no haya, por supuesto, ¿no? Intento que la maqueta siempre sea súper pulcra y que no se repita Pero es las vocales. importante, lo más importante es tu salud mental, ¿no? Entonces, Eso, la salud mental es lo primero y si no de pasa pronto nada. resulta que hay una viuda, pues ya lo siento por ella, ¿no? Pero habrá que superarlo. Que son libros, al final es como tampoco nos volvamos locos, yo qué sé, que de pronto uno es como se acabó el mundo, ¿no? Aquí hay una viuda. Es Tampoco que pasa sé, nada. sé que me lo estás diciendo, pero es que te imagino en casa dando Me lo estoy vueltas, diciendo a mí, es que me lo estoy eh, diciendo a mí. Voy así, en postura de imprimiéndolo en seria. grande, escribiendo la rata en la arena de la playa, Estarás contenta, sí, sí. Sí, sí. en una pizarra escribiendo 80 veces la palabra. Y tatuándomela, ¿no? En plan, nunca más, en sangre, ¿no? Escribiéndola con un... Bueno, trigger warning, perdón. Self-harm, lo siento. Pero Pero sí. entonces te levantas un día y dices, desayuno un café con tostadas y voy a montar mi propia editorial. ¿Por qué? Porque tú ya Sí, sabías de editoriales, tú sabías lo que se sufre, sabías. conocías el dolor. Yo conocía el dolor. A ver, yo te digo, mi madre fundó una editorial antes de que era Pez Sapo. Y yo en esa época estaba, pues, no sé si en bachillerato, cuando mi madre fundó Pez Sapo. Y ella, pues, publicaba, pues, no sé, narrativa y cuentos y cosas.
Y yo, pues bueno, como que la iba ayudando cada vez más, poco a poco, ¿no? Y cuando acabé la carrera de crítica literaria, le mandé mi currículum. Y me aceptó en prácticas. Luego a la semana me echó. Eso es un dato que Espera, no espera, se espera, comparte mucho. espera, espera, espera. A la ¿Tu semana madre me te dijo, echó? mi madre me echó porque vio que no podíamos trabajar juntas porque los límites madre-hija y compañeras de trabajo no estaban claros. Y me echó una semana, pero luego ya como 24 horas después ya estaba otra vez en activo haciendo presupuestos. Pero bueno, hubo una pequeña crisis familiar que detonó en una despedida laboral, pero que duró poco rato. Y bueno, yo estuve como de práctica aprendiendo un poco del universo en su editorial. En Pet Sapo, pues ya te digo, haciendo presupuestos, correcciones, diseñando cubiertas. Y cuando ya llevábamos un bagaje importante, pues nosotras, ya te digo, habíamos hecho mucho activismo de feminismo en lo personal. Además, bueno, pues atravesando temas personales como complicados y viendo pues, que no era fácil avanzar, ¿no? Y de alguna forma pensamos, oye, ¿por qué no utilizar esta herramienta que tenemos, que es la de edición de libros, para pelear por esto de lo que creemos, ¿no? Al final es como estamos involucradas personalmente en esto, ¿por qué no convertirlo en lo que mueve nuestro proyecto editorial, ¿no? Y de alguna Ujú. forma, pues yo le propuse a mi madre, ¿por qué no hacemos un poco como el Quijote, ¿no? Y nos renombramos, ya estableciendo nuestras bases, nuestros principios, esto es lo que somos, esto es lo que hacemos, esto es lo que hay detrás. Todos los proyectos que configuran el catálogo de Amor de Madre pues tienen esto en común y es nuestra forma de pelear por esto en lo que creemos tanto, ¿no? Y ahí fue como nació Amor de Madre. O sea, Pues así. que a pesar, o sea, que es una cosa vocacional, ¿no? Sí, o Más sea, Ricard que... no queremos, no pretendemos hacernos. Me gustaría, pero no está pasando. No, uno no se hace rico siendo editor, mucho menos independiente, así pequeño y tal. Y mucho menos como nosotros lo hacemos, que ya te digo que es todo lo más difícil posible. Pero a nivel alma, una se siente muy alimentada, ¿eh? O sea, yo es como me siento muy feliz con este trabajo, pero por supuesto tengo que tener 14 más para poder comer. Sí, porque seguís siendo una editorial pequeñita, ¿no? Sí, es que al final detrás de Amor de Madre De tamaño humano. Tamaño tamaño humano. humano, yo y mi madre, y ya. Sí, En porque Amor aquí de Madre estaban... y en El Ojo de Poe, pues sí que está involucrado, vamos, estamos toda la familia, la verdad, está mi hermano, está mi padre, estamos como todos ahí a tope. Y en Amor de Madre, pues sí estamos más mi madre y yo, pero al final es una cosa familiar y un poco de amantes de esto y ya está. Sí, porque aquí estaba preguntando cómo puedo ser parte de la editorial, cómo puedo trabajar con ustedes desde Colombia, pero claro, al ser una empresa tan pequeñita, es que claro, hay un concepto, dentro de todos de los mitos que hay alrededor de la industria editorial, los tamaños de las editoriales varían tanto, y luego es cierto que sois una editorial pequeña en, ¿cómo se dice? Iba a decir, no, valor humano, no, hay como una expresión. Capital humano, Capital humano. Es que suena terrible, ¿no? Capital humano. nos da miedo un poco, sí. Parece Sois, como tráfico de órganos. tenemos aquí 40 kilos de una persona, 80 kilos de otra persona, De capital 80% humano. capital humano. Pero luego, pues, hay editoriales que tienen pues un capital humano mayor, que son más grandes, que Sí, tienen son pues macroempresas, sí, sí. empresas hermanas en otros países. Pero luego, por ejemplo, vosotros, a pesar de ese capital humano tan pequeño, habéis movido mucho vuestros libros y vuestros libros son conocidos, o sea, salen en las revistas, se habla mucho de ellos, en blogs, quiero decir, los sabéis mover y habéis llegado bastante lejos, ¿no? ¿Cuántas ediciones tiene Carcoma? Eh, muchas. El otro día 80%. mandamos a imprenta, tiene un 80% ya de ediciones. No, brutal. O sea, lo de Carcoma es verdad que está siendo un fenómeno muy loco. Y el otro día mandamos a imprenta creo que fue la 35, ¿eh? O sea, en Wow. nuestro universo esto es una cosa que no tiene mucho sentido. Y bueno, no sabemos muy bien cómo. Bueno, sí sé cómo explicarlo porque el libro es impresionante. O sea, el libro es Sí. como una cosa loca que yo, mi trabajo de acompañamiento era básicamente comentar, wow, no me lo puedo creer, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Eso eran mis notas en el libro y poco más. Pero sí, o sea, es verdad que nosotros nos involucramos muchísimo con cada título. O sea, al final es como yo peleo, yo mato por este libro. Me siento parte porque al final he acompañado el proceso y quiero que ese libro, jolín, sé lo que hay detrás, quiero que ese libro pues reciba el reconocimiento que no siempre ocurre, no siempre es fácil,
pero hago todo lo que esté en mi mano porque eso ocurra, ¿no? Y cuando el reconocimiento ocurre, como ha pasado pues con Traes a montaña hasta la orilla, también funcionó muy bien, con Carcoma, pues una gratificación brutal, ¿no? Porque el trabajo, una se cree que el trabajo acaba cuando terminas de escribir el libro, y lo siento mucho, pero no. O sea, realmente el trabajo, ahí empieza una segunda parte del trabajo, que es intentar que ese trabajo no caiga en la nada, ¿no? Y además es una cosa muy de mucha ansiedad, ¿no? Porque sientes como que depende de algo que está fuera de tu control, que eso tenga éxito, ¿no? Que, pues, que salga en medio o que de pronto tenga venta. Y eso depende de tantos factores que escapan a tu control, que a veces es un poco frustrante, ¿no? Pero cuando ocurre el milagro y de pronto hay ese reconocimiento, es como, wow, como un sueño, la verdad. ¿Cuántos libros al año? Porque con toda esa dedicación no podréis editar muchos, ¿no? Muy ¿Cuántos libros poco. al año sacáis? Pues mira, nosotras sacamos muy poco. En 2021 sacamos 2. O sea, nuestros números son. Es que ya te digo, nuestro modelo de editorial es bastante distinto, porque nosotros no creemos en el tema de las novedades. O sea, el estar sacando novedades para cubrir pocas Sí, ventas de una novedad de hace 2 semanas, nos parece que se pierde muchísimo de vista en fin, el trabajo del libro, ¿no? Y el propio libro, ¿no? Al final el libro no es un libro, es una novedad que tiene que mantenerse como novedad, y el concepto de novedad es tan volátil que en 2 semanas ya no era una novedad, ¿no? Y para nosotras eso sí. no tiene ningún sentido. Entonces, para nosotras los libros son eternos y tienen que ser tratados como tal, y por lo tanto el nivel de involucración que tenemos con cada libro no nos permite sacar 20 títulos al año, ni mucho menos, ¿no? Para el año que viene y el siguiente tenemos como 6 títulos, 7, pero que ya te digo, involucrada al 100% en su existencia desde cero, en pensar juntas el proyecto, y eso nos permite pues sacar los títulos que son, que tampoco queremos sacar más, no es que no podamos, es que realmente sabemos que podemos garantizar el estar a muerte con ese libro si sacamos poco, si sacamos de pronto 14 es que no hay manera, la verdad. Sí. Jo, pues eso, en eso, fíjate, en eso Amor de Madre y Wattpad tenemos eso en común porque es cierto que yo lo pensaba, porque cuando recibí todos esos rechazos en 2019 me dio mucha pena, mucha tristeza y dolor. Pero si me hubieran aceptado, hubiera tenido que sacar mi libro de Wattpad, porque entonces era una cosa que se pedía siempre. Y, y mi libro había estado en una mesa de novedades 2 semanas con suerte. Habría tenido una vida de 2 semanas. Y al seguir en Wattpad ha estado, pues eso, 2, 3 años, 3 años con vida. Más ahora, pues cuando salga, estará en esa mesa, pero incluso si desaparece de las librerías, incluso si desaparece de Amazon, va a seguir en Wattpad y va a tener más vida, ¿no? Entonces, ese concepto de que un libro es eterno, que es algo que yo creo que todos los escritores nos imaginamos cuando estamos creando, es como, bueno, este libro va a estar ahí para siempre. La realidad de la industria editorial, la más extendida, es que no, es que tu libro tiene una vida útil de 2 semanas, con suerte. Es que al final la avalancha de novedades, ahora mismo no te sé decir los números, pero la cantidad de libros que se publican al año es una locura. Y al final el espacio físico que hay en una librería es el que es. Y al final tú pagas por tu puesto en la mesa de novedades. ¿Y quién tiene dinero para pagar? Pues Penguin y Planeta. Y esos son los que copan, ¿no? Y al final, si encima tú eres una editorial pequeña, es que ni llega a la mesa de novedades, ¿no? Porque ya está ocupada por los 14 títulos al día que están sacando las grandes y los 7 que sacan las medianas. Entonces ya te digo que hay que empezar a pensar un modelo diferente en el que lo que se ponga en el centro no sea la novedad y el consumo y el producción y consumo, hay un poco de autodeglutirnos, sino una cosa un poco más consciente y un poco más aterrizada, ¿no? Y yo qué sé, y para nosotras solo tiene sentido así, no tiene sentido de otra manera, la verdad. ¿Os habéis planteado en algún momento poner los textos de forma gratuita en Internet? Em, los, los de Amor de Madre no, porque realmente sería desvalorizar absolutamente el trabajo tanto de la autora, que, además es como le eliminaríamos la posibilidad de que pueda generar derechos o sea, que pueda generarle dinero, como del trabajo editorial. O sea, los libros valen lo que valen porque hay un trabajo detrás que hay editoriales más grandes que pueden permitirse que los libros sean más baratos y hacer descuentos y que todo sea mágico porque los libros no les cuestan lo mismo, que
que a las editoriales más pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que no hay que desvalorizar nunca el producto. De hecho, cuando fue la cuarentena, como que se habla mucho de liberar los textos y tal, es como, es que los libere quien pueda. Yo no puedo, ni quiero. O sea, al final para mí liberar un texto es perder el dinero que me mantiene existiendo, porque al final yo no soy rica en absoluto, y Sí, desvalorizar un trabajo que no es mío al 100%. A ver, si yo de pronto he hecho yo una cosa y quiero regalarla, perfecto, pero es que las personas que hay involucradas detrás de un libro son tantas que de pronto tomar esa decisión es borrar de un plumazo un año de trabajo de mucha gente, ¿no? Entonces, pues si eres una grande y te salen porque ha amortizado los derechos hace mil años, pues sí. Pero ya te digo que es lo que tú dices, ¿no? Es tan amplio y tan diverso el mundo editorial que es que no se puede pedir lo mismo, no se puede medir con la misma escala a todo el mundo, la verdad. claro, porque en Wattpad lo que tenemos es lo contrario. A nosotras siempre nos ha dicho que nosotras estábamos desvalorizando nuestro trabajo al subirlo gratis en internet, pero ha sido gracias a esa exposición. Esa exposición es la que nos ha dado la oportunidad, porque ya te digo que textos y autoras, vamos, todas las autoras que ahora mismo son bestseller, que van a tener película, serie y tal, yo he visto a todas ser rechazadas por editoriales que ahora están buscando, como sea, firmar con ellas, porque ha sido el público el que ha movido esos libros, el que lo ha... Claro. Pero entiendo que vosotros al tener otro target incluso, ¿no? Es distinto. Es Bueno, algo es que muy... también entiendo que es diferente porque la decisión que tiene, o sea, digamos que la decisión que toma esa editorial es en base a, vale, veo que esta persona tiene, jolín, una garantía que son sus seguidores. Sí, Entonces, eso ocurre cuando el texto ya existe. O sea, sus lectores son lectores fieles y para eso el texto tiene que estar ahí y tiene que estar moviéndose, ¿no? Entonces, digamos que el concepto es inverso, es como tu texto tiene garantías porque sé que, pues, que tienes 300.000 seguidores y que es una cosa increíble y entonces quiero quedarme yo con esos seguidores y con esas ventas. Y en el caso nuestro, pues un poco al revés, ¿no? Es como el libro todavía no existe, entonces nosotros lo presentamos y para poder presentarlo y poder sostener, o sea, para poder existir y ser la persona que lo presenta, pues necesitamos que el libro valga dinero, porque si lo regalamos no comemos. O sea, al final lo siento, pero el capitalismo es la base de nuestro sistema y las cosas valen dinero. Entonces, y nos sí, creo que afecta son la modelos piratería. diferentes, ¿no? No, afecta a la piratería, sí. De hecho, que además esto es un tema que me parece súper interesante y cuando lo hablábamos en Madrid me pareció como muy guay, ¿no? Pero sí, o sea, es cierto que por un lado es como el democratizar absolutamente el acceso a la cultura, es como, wow, el objetivo, ¿no? Y luego pienso, bueno, bibliotecas, está muy bien, están ahí, o sea, no Sí. olvidemos nunca las bibliotecas porque son bastante la clave, ¿no? Y son un servicio público. Pero sí, a nosotras la piratería no, de hecho nosotras no resistimos a tener los libros en digital porque esa sensación un poco de pérdida de control y también porque nos involucramos tanto también a nivel de libro como objeto, en el sentido de pues el diseño de la cubierta que ya a lo mejor me tiro para hacerlo otro año, también porque yo soy un poco loca y no me sale bien eso de terminar un dibujo. Pero claro, es como qué pena que después de tanto trabajo en que este libro sea así, se pierda, ¿no? Como el cuidar el objeto libro, que es algo que Sí, se dice mucho y de rabia, pero que es verdad, pues nos da pena como que se pierda, pero porque son modelos a lo mejor diferentes, no lo sé. sí. Sí, sí, sí. No, me parece muy interesante porque hoy en día es que parece que bueno, salen a la vez, ¿no? Bueno, según yo creo que las editoriales pequeñas a veces dejan como un espacio entre el digital y el libro, le dan al libro físico un mes o 2 meses antes de que salga el digital. Hay gente que se queja porque obviamente hay gente que no quiere el libro en físico pero quiere leer la historia, ¿no? Y creo que como tenemos un paradigma nuevo debido a Internet, ¿no? Aquí estamos jugando con un montón de variables y es difícil tener a todo el mundo contento y a la vez seguir funcionando, entiendo. Sí, sí, totalmente. Al final, nosotras, es como me encantaría poder llegar a todo el mundo, pero eso sería también a lo mejor sacrificar algunos de los pilares identitarios de la editorial. Y bueno, nosotras sí que lo que hacemos es que liberamos el primer capítulo siempre antes de que salga el libro, para que la gente lo lea. Y igual que en una librería, pues te puedes poner a leer, pues si quieres un poco curiosear cómo empieza el libro, pues sí que puedes leerte el primer capítulo. Pero no, realmente luego salvo alguien que de pronto, que sé, nos diga, es que no puedo tenerlo, por favor, no necesito, Sí, es como, "Ay, pero por favor no se lo pases a nadie", como que les mandamos en digital, pero no, o sea, no tenemos realmente el libro digital, no lo trabajamos, nos da un poco de miedo, somos unas cobardes en ese sentido.
Bueno, siempre puede haber las fotocopias, ¿no? La típica fotocopia de la universidad. ¿Me fotocopias Mira, la pero si coma? te has tomado la molestia de cogerte, escaneártelo y fotocopiarlo, lo mereces. Quédatelo, la verdad. Hombre, por el precio que cuestan hoy en día las fotocopias, casi te sale mejor Madre comprar el mía, libro en tío. Qué físico, ¿eh? trauma, ¿eh? Sí, sí, pero 100%, ¿eh? Me acuerdo que tuve que imprimir mi TFM, 80 euros. Casi lloro. Bueno, lloré. Ya dándole la tarjeta que estamos. Esta semana no se sale, este mes no se sale. Qué horror, por Dios. Sí, no, mi libro impreso de impresora, no, de la copistería de al lado de mi casa, eran 25 euros, ¿eh? Diciendo, joder, la persona que tenga que... Le sale mejor el comprarlo con editorial que imprimirlo, la verdad. Pero vamos, totalmente, sí, sí. Bueno, te he robado 2 horas de tiempo, lo siento mucho, se nos ha ido ¿Ahora han bastante. pasado? Sí. ¿Qué? Wow. Y era como, bueno, serán como las 11 menos cuarto. Qué fuerte, ¿cómo puede pasar esto? Y mañana Perdón, el lunes, qué bajón. No pasa nada. sí, pero eres tu propia jefa, no puedes en plan pasar del lunes, en plan, hoy es domingo también. Es que, a ver, soy mi propia jefa, pero soy una persona pobre y tengo varios trabajos. Entonces, para poder hacerlos todos, tengo que levantarme muy temprano. Porque si no, no me da tiempo a hacer las horas por las que me pagan. Pero wow, que me le pasa increíble, que se me ha pasado volando. O sea, yo no sé, pensaba que eran las 11 menos algo todavía. Y eso que no hemos No sé desbarrado yo, no seré nada. una niña mayor, aquí a las 12 y menos 10, despierta. Bueno, yo estoy en pijama y creo que tú también, así que es Yo un poco también. una pijamada. O sea que realmente Es una pijama. es como dormir. ¿No? Estamos como Exacto, durmiendo es realmente. prácticamente sueño REM. Cuenta como dormir, como horas Exacto. hemos viajado en el tiempo, dicen por aquí. Eh, soy mi propia jefa y estoy que me despido. Pero total, ¿eh? Bueno, no sé si tenéis alguna última pregunta. Si no, ya muchísimas gracias, Victoria. La verdad es que nos A hemos ti. portado súper bien. No hemos ¡Qué desbarrado casi serias, nada. eh! Sí, Muy sí, sí. serias. Porque yo estaba pensando, estaría súper guay hablar con Victoria de todos estos temas, pero cuando Victoria y yo hablamos, Nos pasan la, cosas. claro, la cosa se descontrola bastante. Entonces, está Dani diciendo, yo estoy flipando, la verdad. ¡Qué seriedad! Que, ¡Qué chicas! podríamos llevar Sí, sí, nosotras sí. la RAE, y hacer letras nuevas y cosas así. O sea, Sí, yo considero que es algo que habría que hacer ya para plan editorial 2023. que, claro, o sea, es que yo nos veo más serias que las personas que están en la RAE ahora mismo. O sea, podemos hacer, Considero somos la red. somos Somos la la red. RAE. O sea, tú dime una palabra y yo te digo movidas de la palabra. O sea, es que todo... En fin. En fin, bueno. 85%, ¿qué significa? Pues yo te lo voy a decir. ¿Qué significa 80%? Como palabra, todo junto. Ya que la mitad de tu cerebro, digo que la mitad exacta, el 80%, Pero es muy bonito es una... que la gente nos separen en letras y, ¿cómo se dice?, ciencias, porque menos mal, porque imagínate que nosotras tenemos que hacer que un satélite llegue a la Luna cuando toda nuestra medida porcentual es de 80. No 80%. conocemos más números. También se ha utilizado el 85%, ¿eh? ¿Sí? Han llegado a decirse 85% de esta conversación, ¿eh? Hay más riqueza de la que creemos. Hay No más recuerdo matemáticas de yo. la que pensamos. Es que como no lo tomamos muy en serio, vamos variando de 80 a 85 porque ¿qué importa, no? Si al final siempre Sí, la mitad. sí. Además es que eso es ¿no? La gente dice, no, porque el 80% de la gente hace no sé qué. Y yo te puedo decir, el Típico. 94,3% de Wattpad son chicas. O el 39,12% de mis lectoras opinan, pero es todo mentira. Esta frase. Pues sí, esto era lo que podría haber pasado, este tipo de conversaciones en torno al 80%. Pero mira qué bien que no ha sido todo el rato así, ¿eh? No, 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 no. O sea, es flipante. Yo voy a... ahora Enhorabuena. Enhorabuena. Ahora voy a guardar este vídeo y lo voy a enviar a la RAE en plan, observad, porque somos prácticamente, o sea, somos la RAE. Ahora Somos mismo, el en plan, Instituto Cervantes, ahora el mismo. Instituto Cervantes hemos usado un mogollón de palabras Mucha y no hemos diversidad. desbarrado, 0%. ¿Tú has dicho alguna en inglés? Pero... ¿Sí? Sí, Ya, pero puede ser el Instituto Oxford. ¿Eso existe? Como Oxford. el bilingüe. Cambridge Spencers.
¿Qué has Mira, dicho? vamos a cortar. Vamos a cortar. Sí, vamos a cortar. Ha estado bien. Me lo paso Muchísimas increíble, la gracias, de verdad. verdad. Muchísimas gracias, Victoria, por estar aquí, por responder todas mis preguntas, por contarnos cómo es esto de autopublicar. Y yo no sé si quieres dejar a la gente como una invitación a que os contacten si tienen dudas, si les pica el gusanillo de la autopublicación o si van a publicar, pero hay algo en concreto que les genera dudas. Por favor, tenéis vuestra casa en elojodepoe.com. Tenemos Instagram, el Twitter está un poco muerto, no lo miréis mejor porque me da un poco de pena, pero la web está chulísima, el Instagram está también intentamos mantener y por favor contad con nosotras para todo lo que podamos ayudar. Y a ti, Ava, gracias, lo he pasado increíble. 2 horas hablando de editar, que cualquiera diría que podía estar divertido, yo creo que ha estado guay. Yo me lo he pasado muy bien, espero que lo que he dicho haya resuelto alguna duda y si no, pues haberlo disimulado lo suficientemente bien. El Y 80% de la gente se ha enterado de todo. eso me alegro. Me alegro que por lo menos la mitad, que es el 80%, lo haya entendido. Y ya está, que muchas gracias, que wow, que eso. Y que me encanta tu nuevo pelo, que como siempre, always. De nada. No se ha comentado mucho, pero quería decirlo. No, lo han dicho, lo acaban de decir en el chat, ¿eh? Lo que pasa es que ya me lo he lavado 2 veces y ves ya la puntita ha perdido la magia. Pero bueno, poco a poco. No pasa nada. Una nueva magia. Una La nueva pastel, magia. la magia pastel. Mm. Qué hambre. Bueno, que paséis una feliz semana. Muchísimas gracias, Victoria, de nuevo. Y a cuidarse todos. Chao. Adiós.